El sistema de autosalvación del villano Escoria por Ma Shan-Shu. Capítulo 71. El castigo del sistema. El poder que empleó estaba controlado, lo suficiente para causar un punto muerto con Wu Wang. Incluso tuvo tiempo para mirar hacia atrás y decir apresuradamente unas cuantas palabras al Luo Binhao. «Déjaselo al maestro». Wu Wang estaba a punto de continuar pronunciando palabras vacías, pero inesperadamente fue directo al grano en su lugar, regañando: «Shen Qingchu, no seas como Su Shiyan», perdiendo su mente ante la raza demoníaca en un momento de descuido y arrepintiéndote de por vida. Como un señor de la cumbre, al menos debes tener algún sentido de honor. Los pies de Shen Qingchu se resbalaron y casi no pudo evitar perder sus modales. ¿Cómo podrían estos asuntos ser iguales? Se las arregló para reorganizar la expresión distorsionada en su cara con mucha dificultad. ¿Quién sabía que Luo Binhao, enfrentándose a Wu Wang, era una bofetada en la cara? Shen Qingchu vertió energía espiritual en la punta de su abanico, quitándose de encima el bastón del atacante. ¿No dije que me dejaras manejar esto? La cara de Luo Binhao estaba cubierta de pesadumbre. Él puede decir cosas sobre mí, pero no tiene permitido hablar mal de ti. En el tiempo que le tomó decir estas palabras, los dos ya habían sido rodeados por cultivadores de varias sectas que estaban presentes en el salón de la Gran Fuerza. Como era de esperar, el aura demoníaca provocó hostilidad fácilmente una vez fue usada. Wu Wang agitó su bastón. «Señor Yue, este demonio sigue llamando maestro a Shen Qingchu. Shen Qingchu tampoco lo niega. ¿Qué piensas? ¿Aún reconoces a Luo Binhao como un discípulo de la secta de la montaña Canzong?» Yue Qingyuan no respondió. Su rostro no revelaba ninguna emoción y su voz se mantuvo firme. Permaneció sentado. «Shidi, regresa». Shen Qingchu dio un paso hacia él, inconscientemente, pensando que sería mejor asumir la responsabilidad de sus errores y dejar que el mayor apague el fuego. Si Yue Qingyuan pudiera estar de su lado, definitivamente sería una posición estratégica. Pero antes de que pudiera acercarse, Luo Binhao lo agarró y suplicó: «No vayas». Se repitió: «No vayas». Había una nota implorante en sus palabras. Justo cuando Shen Qingchu estaba a punto de hablar, cientos de corrientes de energía espada se apresuraron a rodear y atacar a los dos hombres. Los ojos de Liu Qingho fulminaron y sacó a Chen Luan de su vaina en respuesta. De repente, todo el salón de la Gran Fuerza tembló. Una corriente de electricidad blanca y negra se entrecruzó y expandió, y la luz que la rodeaba detonó. Después de que los temblores pasaron, el suelo aún tiritaba y se sacudía, y solo una cuarta parte de las personas presentes quedaron en pie. Los ojos de Luo Binhao estaban tan rojos que brillaban a la luz del día, como si pudieran filtrar magma caliente o sangre roja oscura. Su ropa estaba envuelta en una incesante oscura y agitada aura. Un miembro del clan demoníaco que había sido presionado contra el suelo estalló en carcajadas. «Parece que es cierto que el mundo de la cultivación no tiene vergüenza. Cuando lidiaste con Tianlan Yun en el pasado, usaste métodos turbios para rodearlo y asediarlo. Sigues usándolos hoy en día. Adelante, úsalos. No pareces temer a la muerte. ¡Ja!». Luo Binhao sostuvo a Shen Qingchu con un brazo y dijo: «Yo soy del clan demoníaco. Pueden atacarme a voluntad, pero ¿qué hizo mi Shizong para que ustedes también lo asedien a él?». Shen Qingchu estaba, de hecho, ileso. Los temblores anteriores habían sido bastante fuertes. Había tropezado solo para que Luo Binhao lo envolviera en sus brazos para protegerlo. Wu Wang quería seguir interviniendo, por lo que dijo: «Tú lo llamas Shizong, él no lo niega. ¿No es eso suficiente?». Este imbécil terco. Shen Qingchu volteó el abanico en su mano hasta que voló, y las espadas que entraban para atacar desde todos los ángulos fueron continuamente reprimidas por el abanico. Puso una sonrisa falsa y dijo: «Ya sea si este Shen lo niega o no, ¿qué tiene que ver contigo?». Los sonidos de las armas chocando eran infinitos. Shen Qingchu se dio la vuelta. De repente, vio a Yue Qingyuan colocar su mano en la empuñadura de Xuan Su con un aire imponente. Se acercó hasta que se encontraron cara a cara. Su mano se aflojó en el acto y casi soltó el abanico. ¿Luchar con Yue Qingyuan? ¡Tonterías! ¿Quién hubiera esperado que cuando Yue Qingyuan levantó a Xuan Su en su mano no estaba apuntando hacia Shen Qingchu en absoluto? En cambio, fue apuntada a varios centímetros de distancia.
Un fuerte ruido sonó en sus oídos y Shen Qinchu giró la cabeza. La empuñadura de Xuan Su y el bastón de Wu Guang se bloquearon y circunvolaron cara a cara. Wu Guang no pudo vencer a Luo Binghe, por lo que cambió de táctica y trató de golpearlo por detrás en su lugar. Aunque Yue Qingyuan había entrado en el melee, no atacó a los dos objetivos que estaban en el corazón de la batalla. En su lugar, ayudó ociosamente a Shen Qinchu y lo protegió de los ataques. Al lanzarse a sí mismo a la refriega, Liu Qinghe también fue detrás de la batalla. Los dos hombres golpearon indiscriminadamente, casi del mismo pensar. Golpea a cualquiera, y siempre y cuando no sea Shen Qinchu. Era puro caos. Lo que era aún peor era que las personas causando estragos eran dos maestros y sus ataques eran tan precisos como despiadados. Wu Guang finalmente llegó al final de su paciencia y gritó con enojo: «¡Señor de la cumbre Liu!». Con su espada, Liu Qinghe cortó todos los fuchen de los taoístas del mirador Tianyi en muñones calvos. «Se me resbaló la mano», dijo con una cara de póker. Wu Guang estaba enfurecido hasta que su barba se curvó. «¡Maestro Yue!». Después de que Yue Qingyuan hubiera bloqueado el bastón que estaba apuntando hacia Shen Qinchu 3 veces, el maestro Yue también dijo serenamente: «Mis ojos son malos». Todos los que estaban dentro del salón convinieron en silencio. Los rumores de que la secta de la montaña Canzón protege a los suyos definitivamente es una merecida reputación. Que una mano cometa un error podía ser explicado, pero ¿cómo podrían resbalarse 2 manos? Una instancia de identidad equivocada. Es comprensible, pero actuar voluntariamente ciego desde que te uniste a la batalla, ¿puede esto seguir llamándose una pelea justa? ¿En qué lado se supone que debes estar parado? Ustedes dos nos muestran con sus acciones. Luchar está permitido. Luchar contra el señor de la cumbre Qinjin. Shen Qinchu empujó a Luo Binghe. ¿Quieres morir? Ve. Luo Binghe no pudo ser apartado. En su lugar, lo agarró por la muñeca. «Shizong, vámonos, sígueme». Shen Qinchu no se giró para mirar su expresión. En primer lugar, no tenían tiempo para eso. En segundo lugar, no tenía suficiente paciencia para hacerlo. Agitó su mano, urgiendo: «Sigue sin moverte. Te estoy diciendo que te vayas, así que vete. Sé obediente». No sabía cuánto tiempo podría contener a los hombres que los rodeaban, por lo que era incluso más improbable que abandonara una situación tan caótica y se escapara con Luo Binghe en primer lugar. El método de distracción de Yue Qingyuan y Luo Binghe fue demasiado obvio. Wu Guang ya estaba encolerizado. Ya sea él o Luo Binghe, uno de ellos debería quedarse aquí. De lo contrario, una contienda entre el templo Chaohua y la secta de la montaña Canzón surgiría. Después de un momento de silencio, Luo Binghe susurró: «Muy bien, ya que es Shizong quien lo dice». Al momento siguiente, aterrizó en la plaza fuera del Salón de la Gran Fuerza. Su velocidad era tan rápida que era aterradora. En ese momento, la gente realmente olvidó recuperar sus espadas y perseguirlos. Wu Guang gritó: «¡Puché!». Varios monjes corrieron a la plaza. Shen Qinchu desenvainó velozmente a Shuya en un suave movimiento. Chasqueó un dedo y la espada corrió fuera de control, arruinando su formación y desordenando sus pasos. Gritó: «Tu maestro regresará primero a la montaña Canzón. Te encontraré luego». Luo Binghe tenía la capacidad de entrar en el paisaje onírico. Cada vez que quería reunirse, no había ningún problema en absoluto. Solo inclina tu cabeza y duérmete. Y cuando llegue el momento, Shen Qinchu puede aliviar sus heridos sentimientos. Pero una vez que estas palabras fueron pronunciadas en público, Shen Qinchu inevitablemente se sintió un poco culpable. No pudo resistirse a echar un vistazo a los 2 hombres de la secta de la montaña Canzón. Cuando notó esto, las esquinas de la boca de Luo Binghe se levantaron, revelando una extraña sonrisa. Muy pocas personas vieron su sonrisa y se estremecieron, su corazón tragados por el miedo irracional. Luo Binghe dijo lentamente: «Regresaré a buscarte». Antes de que su voz se hubiera difuminado, ya había desaparecido del salón. Wu Guang dejó escapar un resoplido molesto cuando se dio cuenta de que había desaparecido. Shen Qinchu dio un suspiro de alivio e inmediatamente llamó a Shuya de regreso a su vaina. Desabrochó su espada y la sostuvo horizontalmente, con ambas manos extendidas frente a Yue Qingyuan en ruego. Fue una emergencia hace un momento. Qinchu no tuvo más remedio que actuar. «Los he ofendido a todos. Por favor,
Permite a mi maestro y mis hermanos marciales que declaren su castigo en mí. Yue Qingyuan dijo, y guardó su espada. Ya que has regresado, solo discutamos el tema de tu castigo después de que volvamos a la montaña Canzón. Shen Qinchu ojeó su cara. Aunque Yue Qingyuan lucía muy serio por sus acciones durante la batalla previa, debería ser solo una fachada que puso para los forasteros. De acuerdo con sus experiencias pasadas, el solo discutamos el tema de tu castigo después de que volvamos a la montaña Canzón de Yue Qingyuan era básicamente equivalente a solo olvidemos este asunto y regresemos a casa para la cena. Era cierto que el maestro de su propia secta era fácil de tratar, pero no había manera de que Gu Wang fuera despachado tan fácilmente. Al Luobijo se le había permitido escapar a la vista de todos, a pesar de que la culpa podía ser, en su mayoría, puesta sobre los tres principales señores de la cumbre, quienes agitaron las aguas. El templo Cao Huan también había sufrido un poco de vergüenza. Juntó sus manos y dijo, me temo que no podemos dejarlo ir solo así. El señor de la cumbre Shen debe al menos dar una explicación. De lo contrario, la secta de la montaña Canzón debe explicar en su lugar. Alguien gritó desde un rincón. Hace un momento dijo que Su Shiyan estaba siendo tonta. Parece que la amabilidad de un hermano no puede compararse con las palabras floridas de un hombre. Este Shen Qinchu es aún más tonto. No hay necesidad de decirle palabras floridas a Luo Binho. No tiene ningún juicio de que es importante en absoluto. Shen Qinchu fingió no haber oído nada. Yue Qingyuan dijo cortésmente, yo mismo puedo disciplinar a alguien de la secta de la montaña Canzón. Confíen en que les daré a todos una explicación adecuada. El abad Wu Zhen dijo amablemente, Amitabha, eso sería para lo mejor. Creo que el maestro Yue y el señor de la cumbre Shen definitivamente manejarán este asunto tanto justa como adecuadamente. Gu Wang jadeó y continuó sus acusaciones. Eso no es necesariamente cierto. Han olvidado cómo el señor de la cumbre Shen prometió dar una explicación sobre los sembradores en la montaña Jinlang, pero ciertamente no ha dicho nada al respecto hasta el día de hoy. Escapó poco después de ser encarcelado en la prisión de agua del Palacio Huanghua. Luego fingió su propia muerte y se escondió en la ciudad Huaiyue durante 5 años. La secta de la montaña Canzón ni siquiera ha dado una declaración detallada sobre este asunto aún. Si esta es la confesión del señor de la cumbre Shen a tus sectas, entonces este viejo monje realmente no se atreve a felicitar a nadie. Puso noticias viejas sobre la mesa otra vez, pero la mente de Shen Qinchu ya se había alejado y no estaba escuchando en lo más mínimo. El sistema seguía enviando alertas rojas. ¿Quién seguía teniendo el corazón para escuchar a un viejo monje que estaba salteando arroz frito y sacando en cara viejos asuntos? Sistema, ramificación de la trama del templo Chaohua cortada, estadísticas de la misión, valor de reputación menos 200, estado de logro de la misión, fracaso total, finalmente llegó a 200, pero no a más 200, era menos 200. Esta sería la primera vez que falla una tarea en todo el tiempo que ha estado tratando con el sistema. Su cerebro fue repentinamente atacado con sensaciones de dolor agudo y vértigo severo. Sistema, misión fallida. Que el portador por favor se prepare. Será enviado de regreso a su mundo original en 60 segundos. Cualquier valor por debajo de 0 significa ser enviado de regreso al mundo original de 1. Shen Qinchu rugió. Deja de tomarme el pelo. Esto significa ser enviado directamente a mi punto original. ¿No sabes que mi cuenta original ya ha sido cancelada? Es solo una falla. Mi valor de frialdad es muy alto. ¿No puedo usar eso para compensar un poco? ¿Qué hay de los puntos B? Mis puntos B también son muy altos. Tales valores altos deberían ser de alguna utilidad, ¿cierto? Su mente estaba dando vueltas y el color de su cara seguía cambiando, de azul a blanco, de rojo a verde. Lucía como si estuviera a punto de vomitar o desmayarse en cualquier momento. Liu Qingho notó que algo estaba mal con su expresión y le preguntó, ¿qué te pasa? Sistema, ¿quieres usar todos los puntos de satisfacción para comprar un castigo diferente? Shen Qinchu respondió, comprar, 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 no importa cuánto cueste. ¡Ding! Sistema. Compra exitosa. Puntos de satisfacción en 0. Por favor, tenga en cuenta su saldo. El castigo está cargando. La barra de puntos de frialdad rosada realmente se convirtió en un 0. Esta era su segunda vez reduciendo a 0. Adiós. Ondea su mano. Adiós, adiós.
La segunda vez, la cabeza de Shan Chinchu ya no dolía, pero aún se sentía mareado. Liu Qingyuan también notó que algo estaba mal con él. ¿Te dieron? Liu Qinjo afirmó a Shan Chinchu con una mano y hasta que se estabilizó. Mirando hacia arriba, Liu Qinjo preguntó ¿quién fue? El señor de la cumbre Pai Chang hizo una pregunta y todos sacudieron sus cabezas apresuradamente en sucesión. ¿Estaba bromeando? ¿Quién podría arreglárselas para aterrizar un golpe en Shan Chinchu? Considerando el escenario anterior, incluso si alguien se las hubiera arreglado para golpear a Shan Chinchu, probablemente no hubiera aterrizado limpiamente de todos modos. ¿Quién era? ¿El que los tres maestros habían estado protegiendo secretamente antes? Sin embargo, aún tenía el descaro de lanzar acusaciones cuando obviamente fue solo él quien tuvo la oportunidad de golpear a otros. Los sonidos de los argumentos que venían desde el exterior se hacían cada vez más fuertes. Shan Chinchu estaba atontado y sus ojos se estaban oscureciendo. Estaba atrapado entre Liu Qingyuan y Liu Qinjo cuando un fuerte estampido sonó. Parece que tomó la decisión incorrecta. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el templo Chaohua. Shan Chinchu miró en todas direcciones, pero no había una sola alma que ser encontrada. Parecía que estaba dentro de un sueño. Pero si ese era el caso, y él estaba soñando en este momento, entonces la ubicación debería ser la cumbre Qingying, porque su paisaje onírico y el de Luo Binghuo estaban conectados, y la ubicación de ensueño favorita de este último era la cumbre Qingying. Shan Chinchu deambuló sin rumbo por un tiempo. Después de una cuidadosa observación, finalmente confirmó que este lugar efectivamente era la cumbre Qingying. Sin embargo, era la cumbre Qingying después de que se incendió. El bosquecillo de bambú y la casa de bambú habían sido reducidos a cenizas, solo quedaban ruinas ennegrecidas y raíces marchitas. Todo se había derrumbado en un caos, mientras volutas de humo blanco con olor a quemado flotaban. Cuanto más veía Shan Chinchu esta desolada y miserable escena, más incierto se volvía. La quema fue hecha muy exhaustivamente. ¡Qué terrible venganza! Shan Chinchu alertó al sistema. ¿Puedes informar nuestra ubicación? Sistema. Saludos. Mientras el castigo está en curso, no se puede acceder a las otras funciones del sistema, esperando su comprensión y deseándole la mejor de las suertes. Así que el castigo ya había comenzado. Shan Chinchu se golpeó en una pared inexistente. De repente, el sonido de pasos sobre gravilla llegó a sus oídos. Los pasos retumbaban. Camina un paso, se detiene un paso, lento pero no perezoso. Emitían una sensación de fuerza y defensiva. Una figura apareció en medio de la chamuscada extensión de la tierra y los escombros. La túnica negra y las anchas mangas del hombre revoloteaban suavemente mientras el viento frío pasaba. Su cara y su cuello eran el mismo blanco impecable y nevado. Sus brazos estaban cruzados mientras se acercaba lentamente. Había una expresión desdeñosa en su rostro y de vez en cuando patearía la gravilla carbonizada de sus pies con una mirada desinteresada. Shan Chinchu gritó inconscientemente «¡Luo Binghuo!». Luo Binghuo parpadeó, cabeza girada en un ligero ángulo, lanzó una fría y penetrante mirada en su dirección. Para Shan Chinchu, ser alanceado por una mirada así fue como ser clavado en el lugar por dos cuchillos. Su corazón saltó. De repente sintió que el viento era demasiado fuerte y que su ropa era demasiado delgada. De lo contrario, ¿por qué su frente y su columna vertebral sentirían un escalofrío? Luo Binghuo levantó una ceja, sacudió algo de ceniza inexistente de su manga y exhaló con ligereza un dudoso Shan Chinchu se detuvo en seco. Esta sensación está mal. Luo Binghuo inclinó la cabeza. ¿Shan Chinchu? Aún más mal. Ese tono, esa expresión, ese temperamento no eran como Luo Binghuo, pero ciertamente también eran como Luo Binghuo. Lo que necesitaba ser aclarado era que el que estaba frente a Shan Chinchu parecía ser el Luo Binghuo de la novela original. Shan Chinchu se congeló en su lugar. Cuando Luo Binghuo vio que no respondió, dio un paso hacia su lado. Shan Chinchu subconscientemente buscó blandir una espada en defensa, pero tanto su cintura como sus manos estaban vacías. Llamó a la puerta del sistema. «Sistema, ¿qué diablos? ¿Qué clase de broma se supone que debe ser este castigo? ¿De dónde siquiera sacaste esto?
¿Me estás pidiendo que luche con el boss con mis manos desnudas? Sistema. Saludos. Mientras el castigo está en curso, no se puede acceder a las otras funciones del sistema, esperando su comprensión y deseándole la mejor de las suertes. ¡Mierda, mierda, mierda! No tenía idea de qué hacer en este tipo de situación. Luo Binho metió sus manos dentro de sus mangas y sonrió mientras comentaba: Shen Qingchu, ¿por qué estás aquí? ¿No me parece recordar haberte dejado entrar? Shen Qingchu estaba 10.000% seguro de que el hombre frente a él definitivamente no era el Luo Binho de este mundo. Luo Binho trataba a su Shizong como el principio y fin de su mundo, siempre dirigiéndose a él de la forma más dulce y afectuosa. Nunca se atrevería a llamarlo por su nombre de manera tan directa, y mucho menos utilizar un tono de voz tan provocativo con él. De todos modos, esto era solo parte del procedimiento de castigo. Probablemente no moriría. Al pensar así, Shen Qingchu se relajó un poco y mencionó tranquilamente: «Esta es la cumbre Qingying». Luo Binho miró a su alrededor. Si no lo hubieras dicho, nunca lo hubiera pensado. ¿Cómo podría no recordar? Si este era realmente el Luo Binho original, entonces, ¿no fue él quien prendió fuego a la cumbre Qingying? Capítulo 72. La persona llamada Shen Yu. Luo Binho dijo: ¿Ya no me tienes miedo? No al que está afuera, pero al que está aquí, sí. Luo Binho levantó una mano hacia él. Ven aquí. Si este era el Luo Binho original, después de oscurecerse, sin importar cómo le hiciera señas, Shen Qingchu definitivamente habría estado tan asustado que solo se hubiera acercado obedientemente. Pero Shen Qingchu aún tenía el coraje de luchar hasta la muerte. Sin embargo, en el momento en que se dio la vuelta, esa figura vestida de negro apareció frente a él, bloqueando su camino. Shen Qingchu solo estuvo a unos escasos centímetros de distancia de chocar con él. Shen Qingchu se echó para atrás violentamente y por poco evitó tropezarse. Luo Binho extendió 2 dedos, jalando de su manga y tirándolo de regreso. Dijo suavemente: ¿Por qué estás corriendo? Al enfrentar esta cara, en este momento, Shen Qingchu ni siquiera podía golpearlo, ni podía estar completamente asustado de él. Siguió sin darse por vencido y continuó llamando al sistema. Este de verdad es el Luo Binho original, ¿cierto? ¿No es el Luo Binho de este mundo? ¿Qué debería hacer para superar el castigo? ¿Tengo que golpearlo? Esto no es muy diferente de que me envíes de regreso a mi mundo original. No es así. El sistema. Saludos. Mientras el castigo está en curso. Shen Qingchu cerró el cuadro de diálogo. Luo Binho miró fijamente su cara por un rato antes de fruncir el ceño y dijo: «Sigo sintiendo como si... parece que hay algo diferente en ti. ¿De verdad eres Shen Qingchu?» Shen Qingchu parpadeó, manteniendo su vigilancia. Luo Binho contempló su rostro, un poco perplejo, antes de estirar lentamente el brazo y sostener la mano derecha de Shen Qingchu. Su palma era la misma de siempre, seca pero gélida. El corazón de Shen Qingchu estaba ligeramente conmovido y estaba a punto de decir algo cuando su hombro de repente se volvió frío. En ese instante, Shen Qingchu no sintió realmente la sensación de su brazo derecho abandonando su hombro, solo vio que algo salió volando mientras que la mitad de su cuerpo se volvía ligera antes de que tuviera tiempo de reaccionar, hasta que un monstruoso y enorme dolor se extendió repentinamente por todo su cuerpo y cerebro. Luo Binho acaba de arrancarle completamente el brazo derecho. Al recibir la gran herida, el cuerpo de Shen Qingchu reaccionó violentamente con una ola de energía espiritual, toda por su cuenta. Luo Binho lo golpeó y la energía se rompió y se dispersó de inmediato. No había manera de detener los chorros de sangre. La visión de Shen Qingchu se volvió borrosa y podría haber escuchado a alguien gritar, pero también podría no haberlo hecho. Sus oídos estaban zumbando con demasiada agudeza y no podía entender. Solo quería escapar rápido de esta persona delante de él. Se tambaleó hacia atrás. Después de unos pocos pasos, tropezó con los restos de un bambú carbonizado y cayó al suelo, boca arriba. El dolor de perder un brazo era demasiado terrible, hasta el punto de que incluso abrumaba la sensación de su cabeza estrellándose contra el suelo. Luo Binho lo siguió tranquilamente. Esta vez acarició con ligereza una de las pantorrillas de Shen Qingchu. ¡Vara humana! En este momento, Luo Binho estaba planeando convertirlo en una vara humana.
Dolía tanto que era difícil respirar. Shen Qingchu usó su brazo restante para agarrar a Luo Binho, sacudiendo su cabeza salvajemente mientras jadeaba por el aire. No, no, no uses esa cara para hacer algo como esto. Luo Binho usó una mano para sujetar firmemente a Shen Qingchu en el suelo. Su mirada casi podía ser descrita como sincera y afectuosa. Dijo con suavidad: no es como si esta fuera mi primera vez haciendo algo como esto. ¿Cómo es que Shizong aún no está acostumbrado? Entonces, hagámoslo unas cuantas veces más, hasta que lentamente te acostumbres. ¿Qué tal eso? En un santiamén, una desgarradora agonía se extendió rápidamente desde la base de su pierna izquierda a través de todo su cuerpo. Shen Qingchu no pudo soportarlo más y dejó escapar un espeluznante grito. De repente, la monótona voz del sistema emitió un aviso: el castigo ha finalizado. El dolor se desvaneció bruscamente y Shen Qingchu se dio la vuelta violentamente y se puso de pie antes de colapsar de inmediato sobre sus rodillas otra vez. Ni siquiera tenía la energía para maldecir al sistema y abofetearlo en la cara mientras se medio arrodillaba en el suelo, observando cómo sus gotas de sudor frío caían en explosiones. Aturdido, una voz de repente habló desde un lado. ¿Qué te pasó? Solo entonces se dio cuenta de que no era el único aquí. Además, parecía como si todavía no lo hubieran llevado de regreso a la realidad. Este seguía siendo el paisaje onírico. Esta cueva también parecía un poco familiar. Se veía como la misma cueva en la que Mehmo se escondió cuando apareció como una niebla negra la primera vez que Shen Qingchu entró en el sueño todos esos años atrás. El que estaba junto a él era precisamente Mehmo. Shen Qingchu se calmó a la fuerza y preguntó en respuesta: ¿por qué estoy aquí en tu sitio? Mehmo dijo: entraste en un paisaje onírico extremadamente poderoso y parecía que tu espíritu primordial estaba en peligro de ser rasgado. Quise intervenir todo este tiempo, pero no pude. Lo intenté muchas veces antes de que de repente tuviera éxito hace un momento, y de paso, te metí en la formación por aquí. Antes tenía la impresión de que no le agradaba mucho a Mehmo, pero inesperadamente, cuando Mehmo vio que la situación no era buena, terminó sacando a Shen Qingchu de paso. Shen Qingchu se sintió ligeramente sorprendido y dijo con sinceridad: muchas gracias, Mayor. Me has ayudado enormemente. Mehmo resopló: no tienes que agradecerme. Solo estoy asombrado de que la última vez en el mausoleo sagrado en realidad te las arreglaste para resistir hasta que el mocoso despertó. Tú también lo ayudaste a él un poco. Ayudarlo a él significa ayudar a este viejo. Este tipo de agonía de tener un brazo completamente arrancado ya estaba profundamente incrustado en la mente de Shen Qingchu y era activada cada vez que esa cara flotaba en su cerebro. Shen Qingchu no pudo evitar agarrar su hombro derecho con la mano izquierda. Tuvo que respirar varias veces antes de poder decir ese nombre sin que le temblara la voz. ¿Por qué no veo a Luo Binho? Normalmente, el que hiciera el mayor esfuerzo y al que más le gustaba llevarlo hacia los sueños debería ser Luo Binho. Básicamente, cada vez que Shen Qingchu se dormía, Luo Binho vendría a molestarlo, pero esta vez Mehmo en realidad venció a Luo Binho y metió a Shen Qingchu a la formación primero. Mehmo se deprimió solo de pensarlo. ¿Cómo podría saber? Desde que el mocoso aprendió a controlar mi técnica de pesadillas, no pude entrar en su paisaje onírico nunca más. En este mundo, él solo sueña lo que desea. No puedo hacer nada al respecto. Si Shen Qingchu no podía ver al adorable Luo Binho lo más rápido posible, sentía que sus extremidades seguirían doliendo en el momento en que recordara este nombre. ¿Podría el joven, que era una pequeña flor blanca pura e inocente, salir rápido y darle un tranquilizante? Mehmo lanzó una mirada. Cuando vio que la expresión de Shen Qingchu era cenicienta, sus labios pálidos, la cara de Mehmo se puso seria. Ese mocoso vendrá a encontrarte por sí mismo. ¿Por qué te preocupas? Antes, ¿no estabas haciendo todo lo posible por evitarlo? ¿Esto podía contar como consuelo? Cuando Shen Qingchu miró a Mehmo, quien estaba fingiendo desdén, de repente sintió que este viejo era un poco tierno. Se relajó y se sentó en el suelo. Después de una pausa, Shen Qingchu de repente recordó algo. Mayor Mehmo, cuando estuve en el mausoleo previamente, cargué a Luo Binho al este. En el camino hasta allá, me encontré con dos personas. Una de ellas era una mujer. Tú, en aquel entonces,
Chan Haitang había perdido el conocimiento por un rato. Cuando se despertó, se volvió loca sin razón alguna y huyó. Shen Qingchu sospechaba enormemente de que cuando estaba inconsciente se encontró con algo en el paisaje onírico. En ese momento, Luo Binho también estaba inconsciente, su cabeza ardiendo como una brasa, así que, por supuesto, no tuvo tiempo de invadir el paisaje onírico de Chu Haitang. En ese caso, la posibilidad más probable era que Mehmo hiciera algo. Como era de esperar, Mehmo torció su barba y dijo: «Solo un pequeño truco que hice, eso es todo». A pesar de que lo llamó pequeño truco y fingió ser indiferente, no pudo ocultar el tono arrogante en su voz. Shen Qingchu no pudo resistirse a preguntar: «¿Exactamente qué le mostraste?». Hablando en general, si Mehmo quisiera destruir la mente de alguien, le mostraría sus propios recuerdos más oscuros y dolorosos. ¿Podría ser que Mehmo sacó sus recuerdos de la desaparición del clan Chu? No, eso tampoco estaba bien. Si ese fuera el caso, Chu Haitang no debería haber reaccionado de la forma en que lo hizo en el momento en que abrió los ojos y vio a Shen Qingchu. Debería haber rebosado de odio y atacado con su espada en su lugar, tratando de apuñalar varios cientos de agujeros en él. ¿Por qué lloraría y gritaría antes de darse vuelta y huir? Mehmo, lo que le mostré no fueron sus recuerdos, fueron los tuyos. Shen Qingchu entendió al instante. Fueron los fragmentos y pedazos de recuerdos de Shen Yu que aún permanecían en su cuerpo. Siempre le había interesado mucho lo que el avión disparador hacia el cielo mencionó anteriormente en relación con la parte del Shen Qingchu original que no había escrito. Shen Qingchu dijo inmediatamente: «¿Podría el mayor, por favor, sacarlo y mostrármelo?». Mehmo lo miró, pero no le preguntó por qué Shen Qingchu quería que alguien más sacara sus propios recuerdos para que los viera. Solo preguntó: «¿Ya no los recuerdas?». Shen Qingchu se preparó para lanzar una excusa sobre cómo sus recuerdos fueron dañados cuando tuvo una desviación de chi. Con el fin de evitar la pregunta, asintió: «Correcto». Tenía que ser dicho que la probabilidad de que los recuerdos de uno se dañaran por desviación de chi seguía siendo bastante baja, pero Mehmo en realidad no continuó el tema. En cambio dijo: «Es mejor no recordar algunas cosas». Shen Qingchu dijo: «Solicito sinceramente la ayuda del mayor». «Mehmo, ¿realmente quieres verlo?». Shen Qingchu asintió con la cabeza. Mehmo extendió un dedo y lo presionó contra la frente de Shen Qingchu. «Cierra los ojos. Ábrelos solo cuando suelte». Shen Qingchu obedeció y cerró los ojos. Mehmo habló de nuevo: «Tus recuerdos están muy dañados y no están completos. Se saltan partes y no son continuos. También es posible de que veas personas con rostros borrosos. Esto es causado por tu propio cuerpo. No hay necesidad de prestarle atención». Lo que quiso decir fue que, si había un bug, era un problema con la fuente de archivo de tu cuerpo, no con mi técnica. Shen Qingchu contó hasta 10 en su mente, y cuando la presión contra su frente desapareció, abrió los ojos. Un joven delgado con cabello desaliñado estaba arrodillado en el suelo delante de él, su parte superior del cuerpo sujeta por una cuerda de cáñamo. La cara de este joven era pálida, su mentón afilado y sus rasgos bonitos, pero su faz tenía una inamovible sensación de melancolía y había sensaciones de color púrpura en las comisuras de su boca y frente. Era Shen Yu cuando aún era joven. En Huayue, cuando Shen Qingchu escapó de la formación del paisaje onírico de Luo Binho, aterrizó inadvertidamente en los restos de los recuerdos de Shen Yu. Lo que vio fue precisamente esta escena. Con una ojeada a su alrededor, descubrió que, en efecto, lo que vio durante su apresurado vistazo en aquel entonces no estaba mal. Esta era una habitación espaciosa, con una biblioteca y un dormitorio unidos entre sí, separados solo por una puerta de madera dura en forma de luna. Estaba amueblado espléndidamente y exquisitas caligrafías y pinturas colgaban en las paredes. Era imposible para una familia que no era rica obtener esto, por lo que no podía ser la guarida de unos traficantes de humanos. Shen Qingchu se cruzó de brazos y se apoyó en un estante cercano que tenía muchos tesoros, esperando en silencio. La puerta de madera tallada con flores y plantas ante él se abrió sin un ruido. La cabeza de Shen Yu permaneció rígida y no se movió, pero sus ojos se movieron hacia arriba cuando la figura del recién llegado se reflejó en sus iris. Un joven con ropa lujosa cruzó el umbral. Cuando Shen Qingchu vio esa cara suya,
que se parecía en un 60% a la de Chu Haitang, supo que este tenía que ser el miembro más mayor de la exterminación del clan Chu, el hermano mayor de Chu Haitang. Lo que había sospechado antes era correcto, sin importar que los días que Shen Yu pasó con la familia Chu no fueron como lo que dijo Chu Haitang, ni había sido tratado como familia. El joven paseó pausadamente hacia Shen Yu y lo rodeó a medias. La cara de Shen Yu estaba severamente demacrada, sus labios apretados, a pesar de que su expresión era oscura. Sus hombros temblaban con ligereza. Claramente estaba extremadamente asustado, pero se estaba forzando a permanecer tranquilo. De repente, el joven maestro Chu le dio una patada en la espalda. Shen Yu de inmediato se tumbó de cara en el suelo. El joven maestro Chu soltó una risita fríamente. ¿Qué? ¿No te atreves a devolver el golpe esta vez? Shen Yu aterrizó con una nariz llena de sangre y polvo. Dijo en voz baja: «Perdóname, joven maestro, no sabía que eras tú». El joven maestro dijo: «¿No lo sabías? No lo sabías, y aún así te atreviste a provocarme». Abofeteó a Shen Yu hacia el suelo con una mano, y la cabeza de Shen Yu hizo un ruido sordo cuando se estrelló contra el piso, mientras dos corrientes de sangre fluían por su mentón. El joven maestro Chu pareció obtener inmenso placer de hacer esto, y cobró gran regocijo al abofetearlo como si jugara con una pelota. Shen Chu continuó observando desde un lado, manteniendo su silencio. Esto sucedió una docena de veces antes de que Shen Yu finalmente no pudo soportarlo más y gritó: «¿Exactamente qué es lo que quieres hacer?». El joven maestro Chu rió con malicia: «Perteneces a nuestra familia ahora. Naturalmente, puedo hacer lo que quiera». De repente, una suave y hermosa voz, que pertenecía a una mujer joven, sonó desde afuera de la puerta. «¿Hermano? ¿Hermano? ¿Estás adentro?». En el momento en que el joven maestro Chu escuchó a su hermana pequeña llamándolo, su expresión cambió y desató a Shen Yu antes de amenazarlo calladamente: «Límpiate la cara. Si te atreves a decir algo malo, te mataré». Shen Yu estaba tanto asustado como resentido. Un feroz destello brilló en sus ojos, pero no se atrevió a decir nada a pesar de su rabia. Se limpió agresivamente la cara, frotando el polvo y la sangre de la nariz. Pero cuanto más limpiaba, más sucio se volvía. Cuando el joven maestro Chu vio esto, tomó un jarrón de flores de la ventana y salpicó el agua dentro sobre la cara de Shen Yu. El joven maestro Chu cambió su expresión antes de abrir la puerta, sonriente. ¿Por qué vino tan tarde? Shen Chu finalmente supo cómo se desarrolló el carácter servil en la superficie, pero malicioso a espaldas de la gente, del Shen Chu original. Probablemente fue adquirido e influenciado por el joven maestro Chu. Chu Haitang vestía una túnica lila bordada y un par de botas blancas de satén pequeñas. Las puntas estaban decoradas con joyas y ella era verdaderamente una delicada joven maestra nacida de un capullo. Era un tipo de belleza diferente en comparación con su encanto posterior, el cual fue moldeado a través de las adversidades. Entró por la puerta y soltó una risita. Escuché que el hermano compró a alguien y vine a echar un vistazo. Vio a un adolescente encogido en un rincón, con la cabeza baja, pero su faz era bastante delicada y bonita, y sus ojos se iluminaron. Se acercó antes de decir, sonriente: «¿Tú eres pequeño Yu, entonces?». La cara de Shen Chu ya había sido limpiada, pero seguía luciendo bastante triste, y no le respondió. El joven maestro Chu estaba parado detrás de su hermana, amenazando con sus ojos. Carcajeó y dijo: «Realmente no le gusta hablar. Su personalidad es bastante extraña». Chu Haitang tomó la mano de Shen Yu y dijo: «¿Por qué no te gusta hablar? Háblame un poco, por favor». Su voz era suave y persuasiva, su tono íntimo, su actitud inocente y pura. Nadie podría tener el corazón para avergonzarla. Shen Chu pensó: cuando Chu Haitang era una mujer joven, era realmente un poco similar a Nian Yinyin. Resultó que al Shen Chu original siempre le había gustado este tipo. Al principio, el rostro de Shen Yu estaba rígido, pero seguía sin poder resistir la suave persuasión de una joven doncella. Su expresión era una de imperecedero silencio, y giró su cabeza, sus orejas ligeramente rojas. Cuando Chu Haitang vio esto, aplaudió y dijo: «Hermano,
Él es muy divertido. No es de extrañar que lo hayas comprado, aunque nunca te haya gustado traer gente de fuera, como que me agrada. El joven maestro Chu sonrió con falsedad. También me agrada bastante. Cuando Shan Chinchu escuchó la palabra agradar, no pudo evitar estremecerse. En este punto de los recuerdos, toda la escena se oscureció repentinamente. Todas las personas presentes desaparecieron rápidamente. Shan Chinchu se sobresaltó antes de que comprendiera de inmediato que había ocurrido la famosa ruptura de Mengmo. Dado que los recuerdos que el Shan Chinchu original dejó en su cuerpo no estaban completos, las rupturas ocurrían con extrema frecuencia. El recuerdo anterior ya había terminado y ahora otro comenzaba. La escena todavía estaba ambientada en esa habitación. Esta vez, Shen Yu no estaba atado y estaba recostado en el suelo con la cara hinchada, mientras rascaba agresivamente la alfombra de lana en el suelo hasta el punto de que sus dedos estaban manchados de sangre. De repente, 2 ligeros golpes vinieron de la puerta. La voz baja de un joven vino desde afuera. «Pequeño Yu, pequeño Yu». En el momento en que Shen Yu escuchó esta voz, de repente se movió y se lanzó contra la puerta, apretó la cara contra la cerradura y dijo: «Hermano Chi». El joven de afuera dijo: «Baja la voz, me colé». Al principio, Shan Chinchu no pudo saber quién era la persona que estaba afuera. Cuando lo pensó de nuevo, se dio cuenta de que la razón por la que Shen Yu tenía el carácter de 9 en su nombre era porque estaba en el 9º puesto en manos de los traficantes de humanos. Naturalmente, también habrían del 1 al 8. Sin embargo, Shan Chinchu estaba en verdad un poco asombrado de que Shen Yu realmente tuviera un buen amigo con su tipo de personalidad. Ruidos de traqueteo se escucharon de la puerta, como si la persona de afuera la estuviera sacudiendo. Shen Yu dijo: «Es inútil, hay 5 o 6 cerraduras en el interior y el exterior. La ventana también está cerrada con seguro». El joven dijo con preocupación: «No te hicieron mucho esta vez cuando el escape no tuvo éxito, ¿verdad?». El temperamento de Shen Yu se levantó de repente y maldijo: «¿No me hicieron mucho? ¿Eres estúpido? Ya me han encerrado aquí por 2 días y me rompieron ambas piernas. ¿Qué crees?». En realidad, Shan Chinchu podía ver claramente que, aunque Shen Yu había sufrido una paliza y no podía caminar, ambas piernas todavía estaban bien, difícilmente estaban rotas, pero el joven no podía ver las circunstancias al otro lado de la puerta y parecía creerle a Shen Yu. Dijo con culpa: «Todo es mi culpa». Shen Yu dijo enojado: «Por supuesto que todo es tu culpa, te culpo. No éramos cercanos a esos recién llegados. ¿Y qué si éramos pisoteados un poco? ¿Por qué tuviste que jugar al héroe? ¿Tienes miedo de que las personas como nosotros, con vidas tan precarias, no puedan soportarlo? Si no hubieras jugado al héroe, ¿por qué te habría ayudado? Si no te hubiera ayudado, ¿cómo lo habría provocado? ¿Y cómo ese tipo, Chu, hubiera terminado comprándome? Si no me hubiera comprado, ¿cómo habría terminado así? Cada 2 días soy golpeado un poco y cada 3 días soy golpeado un montón. Juega conmigo como si fuera un perro». El joven repitió: «Lo siento, todo es culpa mía». Efectivamente, con la personalidad de Shen Yu, si tenía amigos, definitivamente tenían que tener un temperamento increíble. Después de varias disculpas continuas, Shen Yu finalmente disipó su ira a la fuerza y dijo: «Como sea, nunca he valorado esa maldita cosa llamada lealtad. Daré toda mi lealtad de esta vida a ti». El joven dijo con gratitud: «Lo sé». Shen Yu dijo agresivamente: «¿Qué diablos sabes?». El joven dijo: «Realmente lo sé. El hermano Chi recordará tu lealtad. Definitivamente te la devolveré en el futuro». Shen Yu escupió: «¿Qué futuro? Para las personas como tú, que están en posesión de traficantes de humanos durante toda su vida, en el futuro, tu destino también será convertirte en un traficante de humanos. No, tú eres una buena persona, por lo que no puedes ser un traficante de humanos. A lo mucho, solo continuarás rogando por comida». El joven dijo: «Pequeño Yu, vine a hablarte sobre eso. Me voy a ir. Vine hoy para despedirme de ti». Shen Yu se sorprendió y se incorporó inmediatamente. «¿Irte? ¿A dónde vas?». El joven llamado hermano Chi dijo: «Ya no me puedo quedar aquí. La familia Chu tiene mucha influencia y riqueza en la ciudad.
De ninguna manera podemos vencerlos ni podemos escapar de ellos. Hay tantas sectas cultivadoras en este mundo. Me voy a unir a una y aprenderé a cultivarme para poder regresar y rescatarte. Los ojos de Shenju de repente se iluminaron con un brillante fulgor. Hermano Chi, escuché que hay una montaña inmortal al este que cada año recluta discípulos que son excepcionalmente talentosos. ¿Vas allí? El joven respondió: no lo sé, pero voy a intentarlo con todas. Tiene que haber una secta que me acepte. Shenju murmuró: si no estuviera encerrado aquí, también podría ir contigo. No pudo evitar mostrar la envidia en su rostro mientras empujaba contra la puerta, luciendo como si estuviera a punto de poner una siniestra conspiración en movimiento. Shen Chinchu no pudo resistirse a preocuparse un poco por la persona afuera. Al cabo de un rato, Shenju suspiró de nuevo y dijo: hermano Chi, de ahora en adelante ya no debes ser tan impulsivo. Eso siempre arruina las cosas. Esta vez solo yo tuve mala suerte, pero si sigues así después, cuando te unas a la secta de cultivadores, ¿qué harás entonces? Sé más tranquilo. A Shen Chinchu, inexplicablemente, le pareció un poco cómico que Shenju fuera tan joven. Sin embargo, aún así estaba sermoneando a alguien mayor que él. Pero el joven no estaba en lo más mínimo infeliz. En cambio dijo: avergonzado, lo tendré en cuenta. Porque ahora tenía esperanza. La voz de Shenju se volvió apasionada. Oye, tienes que recordar lo que dijiste antes. Debes regresar y salvarme. El hermano Chi parecía estar asintiendo seriamente con la cabeza y dijo en voz alta: está bien, espera un poco hasta que lo aprenda todo. Definitivamente regresaré y te sacaré. Los dos se quedaron en silencio por un rato, separados por una puerta. Shenju preguntó: ¿te fuiste? El joven respondió apresuradamente: todavía no, estaba esperando que hablaras. Shenju dijo: hermano Chi, acércate. Déjame echarte un vistazo a través de la grieta en la puerta. No sé si tú vas. ¿Cuántos años pasarán antes de que pueda verte de nuevo? El joven se rió y dijo: querías decir que no sabes si moriré afuera, ¿verdad? Ok. Shenju escupió y dijo: dijiste eso tú mismo. No me culpes por decir algo cruel. Se desplazó más cerca a la puerta con dificultad y movió su cara cerca de la grieta en la puerta. Shen Chinchu también era extremadamente curioso y también se acercó. Traspasó la grieta extremadamente pequeña en la puerta y miró hacia afuera. Capítulo 73 Extra. El encuentro fortuito de Avión. Había un disparador hacia el cielo. Era un escritor de novelas de Semental. Un escritor de novelas de Semental relativamente respetado. Un escritor de novela de Semental quien, incluso en la página web de novelas Chonjiang, con deidades de escritura por todo el lugar y escritores menores brotando como hierba en excelente suelo, estaba en la boca de otros con cierta frecuencia. Esa perseverancia de apiñar el trabajo de 3 años en uno, publicando 10.000 palabras por día, con una velocidad y fuerza de voluntad de un experto, esas periódicas explosiones de publicaciones de 8 capítulos, esa osada energía envolviendo a todo el país. Para aquellos escritores que han seguido el mismo camino, desde postrarse abiertamente en las calles, era una leyenda que solo podía vislumbrarse pero no alcanzarse, un mito que atraería a las audiencias pero no a las demandas. Esos episodios de harem a los cuales los perros les comieron su integridad, así como esas tramas de las cuales los perros les comieron su coeficiente intelectual, solo representaban las características definitorias de su estilo, discutidas con entusiasmo por sus millones de lectores. Respecto a sus obras, la valoración más común era: libro básico, por supuesto, un libro básico, pero qué lectura tan satisfactoria. Así es, la obra maestra más reciente de Avión disparador hacia el cielo, Camino del orgulloso demonio inmortal, era ese típico tipo de novela con muchos haters, pero incluso más fans. Este tipo de juguete era colectivamente conocido por todos como un popular libro sin reputación. A la gente que le gustaba le encantaba, y la gente que lo odiaba podría meterlo en la mierda y escupir sobre él varias veces sin satisfacer su odio. Este convertido tipo de obra siempre sería un excelente suelo de cultivo para las personas que buscan pelea. Por ejemplo, en este momento, mientras Avión disparador hacia el cielo estaba martillando descuidadamente el nuevo contenido de hoy, abrió un cierto famoso foro de novelas, listo para soltar tonterías a punto de gorroneo. Barriendo apresuradamente los ojos por la página, la primera mirada lo hizo estremecerse.
ya que había aterrizado en un trending post con un título agresivo que tenía su seudónimo y el título de su libro balanceándose ferozmente hacia arriba y hacia abajo en la página de inicio. Esta no era la primera vez que había estado en la escena, mientras la gente peleaba por sus obras. Como siempre, había un disparador hacia el cielo. No dudó en unirse a la emoción, haciendo clic alegremente en el enlace. Efectivamente, era una receta familiar, un sabor familiar. Después de leer webnovelas durante casi 10 años, nunca he visto una novela de cultivadores tan podrida como Camino del orgulloso demonio inmortal. Espera, pasando día y noche comiendo, durmiendo y recolectando hermanas. ¿Y de joda me dices que es una novela de cultivación? La lógica puede ir a morir. El estilo de escritura puede ir a morir y el autor puede pitido con ellos. El año pasado compré un paquete rabia, rabia, rabia. Personas a quienes les guste este libro, vengan aquí y díganme ¿qué parte de él siquiera les gusta? ¿En qué tipo de mentalidad tienes que estar? ¿Cuánto tienes que odiar a todos los demás para recomendar este libro? Realmente no puedo soportarlo. Estoy harto. Número 2. He querido criticar durante mucho tiempo, Suda. ¿Hay siquiera algún significado para el ranking del sistema? No hay siquiera diferencia entre el núcleo dorado en la etapa de alma naciente y la gente normal. Cada vez que veo más escrituras sobre comer, comida y dormir, no puedo soportar continuar. En serio, es solo una decoración extra. Y hacer un facepalm 1 o 2 veces está bien, pero si haces facepalms miles de veces de la misma manera, es real y simplemente aburrido. En resumen, simplemente no es tan genial como dicen. Hay algo de una estafa de Amway para toda la cosa. De todos modos, los fans de este libro son muy rápidos y feroces. Estimaría que pronto se van a liar contra ti. La mejor de las suertes, OP. Te enviaré una maceta con tapa dura. Fuera. Número 3. La escritura es una mierda. Todos los lectores son idiotas. Número 4. ¿A quién llamas idiota allá arriba? ¡Qué carácter tan rastrero! Número 5. Antes de abrir este post, sabía que iba a ir a este tipo de dirección. Cada vez que las personas comienzan a conversar sobre este libro, comienzan a discutir. Nunca he visto una sola excepción. Levanta una silla y mira la diversión. Número 6. Estoy aburrido a muerte de que ustedes discutan siempre. ¿Qué hay para discutir? Solo porque a ti no te gusta no significa que a otras personas no les gustará. Es realmente una lógica simple. Si te gusta, entonces léelo. Si no, entonces piérdete. Escribe tu propia historia. Hágalo usted mismo, ¿entiendes? OP comenzó a escupir mierda antes de que siquiera terminaran. ¿Cuál es el punto de escupir mierda solo por escupir? Número 7. Observen y miren, nenes. Incluso hemos recibido un hágalo usted mismo. Esto es en serio. Esto, en serio, es solo frotar la cabeza del perro. Chico, lee novelas por unos años más. Es realmente bueno para ti el desperdiciar tu tiempo en los foros antes de las vacaciones si no puedes terminar tu tarea. Cuidado, la maestra se lo dirá a tus padres. Solo porque a ti te gusta, no significa que a otras personas les gustará. Te estoy citando tus propias palabras. Además, no necesito terminar de comer una bola de mierda antes de darme cuenta de que es una bola de mierda, ¿de acuerdo? Número 8. Corazón, babeo, babeo. No creo que sea tan podrido como dice UP. Me gusta leer este libro. Me gusta leer Manasá. Jue, jue, jue. Número 9. Entiendo lo que está pensando UP. Últimamente he estado leyendo este libro sin parar. Es tan jodidamente largo y bombardeado de relleno. Nunca he visto villanos con un coeficiente intelectual más bajo que los de este libro. El carne de cañón promedio tiene un coeficiente intelectual de 40 y los protagonistas tienen un coeficiente intelectual de 60. Es como si el autor hubiera seguido una moda de 24 horas de facepalms sin perder fuelle. La mayoría de las protagonistas femeninas son estúpidos jarrones de flores y ni siquiera presionas a Li Mingyang, la única justa. No presionas a la emperatriz justa. ¿Me estás tomando el maldito pelo? Avión, entrega a las novias. Me comeré este libro crudo. Todos mis compañeros lectores ya han criticado por 300.000 palabras. Así que solo dejaré de hablar. De hecho, lo más interesante son los monstruos del reino demoníaco. Sería mejor si más fuera escrito sobre eso. El resto es solo lanzar a 50 hermanas a la familia. Cada una de ellas ni siquiera tiene una personalidad distinguible. El estilo de escritura es tan raro. Cada vez que aparece una mujer, su suave pecho tembló.
¿Podrías al menos probar una frase diferente para el barro tembloroso? Una palabra diferente estaría bien, ¿ah? En serio, ¿qué maestro sustituto le enseñó literatura a Avión en escuela primaria? Al menos la narración del protagonista masculino fue buena, la transformación de inocente y honorable a detestable y siniestro fue detallada y natural. Deudas de bondad y rencor fueron pagadas, aquellos que deberían haber sido asesinados fueron asesinados despiadadamente. Ver este tipo de protagonista masculino todo acaramelado solo me hace querer borrar a su chica. Bin-ho se merece ese ho. Es lo suficientemente genial y lo suficientemente oscurecido. Me gusta, jaja. Son Chinchu, esta persona barata, no resiste una explicación. Número 10. ¿A alguien de aquí le agrada Yue Changmen? Me encanta el tipo de Gon amable, llora, pasa silenciosamente. Número 11. Aburrido. No está tan bien escrito como Batalla Inmortal XX. La diferencia es enorme. Esto es lo que se llama una verdadera novela de cultivación. Número 12. Maestro, pisotear los elogios se siente bien. No es así, jaja. Número 13. El hermano Pepino del 9º piso escribió esta cantidad de palabras solo para odiarlo. Debe ser amor verdadero. Número 14. Responder al piso 12, jeje. No me atrevo a aceptar. Te devolveré el original. ¿No hay muchos fans de Camino Orgulloso que se levantan para pisotear otros libros? ¿Quieres que ojee mis registros por algunas capturas de pantalla para lanzar en tu cara? Número 15. Número 15. Responder al piso 10. ¿A alguien de aquí le agrada Yuan Changming? Me encanta el tipo de Gon amable. Llora, pasa silenciosamente. Agarra a la hermana en el piso 10. Eres una hermana, ¿no? También me agrada Changmen Sison. Me agrada mucho. ¿Hay algo más muy que mimar y complacer? ¿Algo sin una conclusión? Es una lástima que la pareja fuera un shitty tan desastroso. El bad ending fue tan completo que no pude leer nada de consuelo respecto a ello. Número 16. No resuelvas a esa perra de Shen Chin-chu, más 10.086. Mi Dios. Piso 15. Incluso puede tener moe con este tipo de escoria. Siempre sentí que fue una pena que el señor de la cumbre, Pai Chang, muriera tan pronto. Avión Tutu simplemente se negó a escribirlo, o de lo contrario, habría más CPs con las que lidiar. Número 17. Hay tanta información en esos últimos niveles. Fue este foro invadido por bichos raros. Número 18. Piso de arriba, cálmate. Esta conversación tiene muchas hermanas verdes de la red RPG. Lentes de sol. Número 19. Realmente es amor verdadero para el hermano Pepino. Es solo que las cosas que escupe aquí no son tan feroces como las que pone en las reviews. No lo suficientemente malicioso. Evaluación mediocre. Número 20. Los fans de Orgulloso Inmortal están aquí para suscitar problemas otra vez. Veo este libro en todas partes. Me hace querer vomitar. La calidad de este libro no es digna de tanta pasión. Si dices que Avión no invitó a la Marina, no lo creería. Siéntate y espera la próxima vez que la habilidad del emperador abra una invitación. Mira y sabrás si obtuvo un boleto o no. Número 21. Responder al piso 4. ¿A quién llamas idiota allá arriba? ¿Qué carácter tan rastrero? Estás bromeando. Los colegiales a los que les gusta leer libros podridos como Orgulloso Inmortal tienen el descaro de hablar sobre carácter. Nadie tiene un carácter tan rastrero como tú. Número 22. Por esas 1 o 2 personas que disparan cañones de área todos están borrachos. Al ver al piso 20 suscitando la discusión, ¿no es esto trompetear por el propietario? Por no hablar de otra cosa, solo miren el índice de actualización de Avión. 10.000 todos los días, 25.000 los fines de semana. ¿Cuántas personas pueden hacerlo? Primero, pongamos la cuestión de la calidad a un lado. Número 23. Esta fan escribió algo de Slash sobre Bin-ho por Shen Escoria. No sé si alguien quiere ver. Es muy doloroso. Moe sobre un CP fría. Es como ir al Polo Norte. Yo también estoy cortejando a la muerte en busca de una CP en una novela de Chontian. Número 24. La hermana del escrito Slash. No te vayas. ¿Es con la 8ª carta del señor?
Por favor, bu, bu, bu. Número 25. Avión realmente no sabe cómo escribir tramas románticas. Mejor si simplemente no lo hace. Siento que Luo Bin-ho no tiene sentimientos por ninguna de sus esposas, solo quiere usarlas. Y no puedo ver a ninguna de esas mujeres con emociones emotivas reales por él. Número 26. Mientras recojas a todas las hermanas está bien, sea lo que sea, si hay emoción o no. Número 27. Hermano llenando agujeros en el piso 25. Estás bromeando. ¿Quieres que Avión no escriba el harem? 2/3 del libro desaparecería. Número 28. Pero siento que puedo ver cuál señor de la cumbre tiene emociones emotivas reales por el señor de la cumbre. Espero por los cielos. Hablando en serio, las escenas que escribió con interacción emocionales entre hermanas, todas eran mucho más exquisitas y naturales que las escenas de Bin-ho con sus esposas. Prácticamente contienen un profundo amor visible a simple vista. Avión es realmente un nato y experto fudanshi. La hermana en el piso 24. A buen hambre no hay pan duro. Número 29. Este nivel fue bloqueado debido a un ataque personal, actualmente en espera de que el escritor lo edite. Había un disparador hacia el cielo Juju, mientras revolvía sus videos instantáneos con una pierna apoyada, hizo rodar despreocupadamente la rueda de desplazamiento de su mouse. Hojeando las publicaciones del foro, sus ojos resaltaron automáticamente todos los mensajes de ese familiar y de Pepino sin igual. Negro atacante como una corriente de agua, un pepino hecho de hierro. A pesar de que este famoso señor Pepino escupiría criticismo constante e interminable en sus secciones de reviews, sus suscriptores y ansias por actualizaciones nunca disminuyeron un poco. Debido a esto, siempre sospechó que esta persona era un masoquista. Muy bien, has atraído exitosamente mi atención. Como una especie de presidente tirano, Avión comenzó a observar despreocupadamente las fanfarronadas del hermano Pepino en las secciones de reviews. Al final concluyó, es como si una mujer fuera casada con un marido decepcionante, ansiando montar su espalda, agarrarlo por el cuello y sacudirlo, besándolo y escupiéndolo con amor y odio mezclados. Pepino sin igual fue encerrado precisamente en este tipo de inextricable persecución, mientras daba una versión de ¿por qué no puedo controlar a este maldito autor de la novela que elegí leer? Un cuerpo erguido, con una boca llena de resentimiento, Avión Juju estableció una conclusión final y golpeó la mesa de su computadora, aullando con risotadas. Este golpe fue desastroso. Los videos instantáneos se cayeron, salpicando todo su diligente y meritorio amado teclado. Caldo picante derramado a miles de kilómetros. Avión se puso pálido del susto, saltando rápidamente para rescatarlo, pero saltó demasiado alto y su pie se enganchó con la regleta. Con un chasquido, la pantalla de su portátil se fue a negro. Después de que esta reacción en cadena de extrema alegría se convirtiera en tristeza, la cara de Avión se volvió mortalmente blanca. ¡Qué mierda! Solo estaba hojeando foros mientras descargaba películas y rellenaba su cuenta de palabras. Su archivo todavía estaba abierto. ¡Demonios! No pudo haber perdido la actualización de hoy así. Había llegado a 8000. Subconscientemente se arrojó a sí mismo al lado de la regleta, recogiendo el cable para meterlo de nuevo en el enchufe, y experimentó de primera mano lo que podría ser llamado electricidad corriendo a través de todo el cuerpo, divino trueno del noveno cielo. Capítulo 74. Justo a tiempo. ¡Qué mierda! El arrebato de Shen Chin-chu no fue por el rostro del otro, si tan solo ese fuera el caso, pero lo crucial era que el joven afuera de la puerta, ¡mierda! Su rostro entero estaba quemado. Era como si hubiera un mosaico sobre todo el asunto. A pesar de que Monmé había dicho al comienzo que existía una cierta posibilidad de que las caras de las personas fueran ocultadas o que aparecieran rupturas en el recuerdo, después de realmente toparse con esta posibilidad, Shen Chin-chu sintió un intenso deseo de vomitar sangre. Mejmo Juju, ¿podemos intentar solucionar este bug? De verdad quiero saber cómo se ve esta cara. ¡Ja, ja, ja! Justo cuando Shen Chin-chu quería cruzar la puerta y ver si acortar la distancia podía hacer que el mosaico decreciera, otra ruptura apareció en el recuerdo. Esta vez, el escenario era un estudio. El joven maestro Chu estaba escribiendo sobre una mesa. Shen Chin-chu estaba de pie a un lado, moliendo silenciosamente su tinta.
El Shen Yu de esta época todavía era un joven delgado y débil, pero se había estirado en la dirección vertical. Entre sus pares, contaría como más bien alto y enjuto. De pie ahí, en espera del joven maestro Chu, emitió una especie de aura académica fría y tranquila. Cuando una hoja de papel estaba casi completa, Shen Yu habló, cabeza baja y mirada obediente. «Joven maestro, hay un asunto». El joven maestro Chu ni siquiera levantó los ojos. «¿El asunto del que deseas hablar? ¿Es ese charlatán en la ciudad?». Shen Yu defendió. «El mayor Wu Yanxi no es un charlatán». El joven maestro Chu dejó su pincel y frunció el ceño. «Solo compórtate y quédate en casa. Sé un buen yerno. Quédate tranquilamente con mi hermana menor y vive tu vida. Eso es suficiente. ¿De qué sirve pensar en esas ilusorias fantasías todo el tiempo?». Después de un periodo de silencio, Shen Chinchu de repente habló entre dientes apretados. «Vive tu vida». «No quiero vivir esta clase de vida». El joven maestro Chu al final levantó la vista. Lanzándole una mirada, sacó repentinamente un pie y lo pateó en la parte posterior de las rodillas. Con un plaf, Shen Yu se estrelló de bruces contra el suelo. Shen Chinchu se frotó inconscientemente sus propias intactas pantorrillas. ¿Podría ser que estos dos pasaron todos estos años con esta manera de interacción? El joven maestro Chu se levantó de su asiento y se burló. «Te enseñé durante todos estos años y las cosas que has aprendido ni siquiera se pueden comparar con los pequeños trucos malvados de ese charlatán». Shen Yu, nariz cubierta de ceniza y sangre resueltas de su caída, levantó la cabeza para mofarse con un leve aire de arrogancia. «No son pequeños trucos malvados, son técnicas inmortales. Alguien con una constitución de porquería como tú solo puede llamarlas charlatanerías para engañarte y consolarte a ti mismo». El joven maestro Chu se agachó, agarrando un puño de su cabello, canturreó en su oído. «¿Técnicas inmortales? ¿Podría ser que tú, esta pequeña mercancía barata, quiera cultivarse a la inmortalidad?». Shen Yu inclinó la cabeza para evitar su agarre, pero el joven maestro Chu le dio una lenta palmadita en la frente. La acción rebosante de intención de insultar. Sonrió. «¿Ni siquiera cuentas como humano y aún quieres convertirte en un inmortal?». Shen Yu se sujetó la cabeza sin decir una palabra. Al verlo languidecer de esta manera, el joven maestro Chu sí disminuyó un poco la fuerza de su agarre y sus siguientes palabras fueron serias y francas. «Quedarte aquí obedientemente, comportarte bien y hacer tu parte. ¿Qué tiene de malo eso? Ya tienes 15 años, no eres joven, incluso estás a punto de casarte. Hace mucho tiempo que has perdido el momento óptimo para comenzar a cultivar. ¿En qué te puedes convertir? Si te enredas con él, ni siquiera está garantizado a quererte». Esto era solo buscar la muerte. Al producto original, lo que más le importaba en la vida era su cultivo. No podía tolerar que nadie fuera mejor que él, y especialmente no podía tolerar que otros dijeran la mitad de una mala oración sobre él. De otro modo, no hubiera sido llevado a un estado tan trastornado debido al resentimiento hacia Luo Binho, y este tipo se atrevía a ir y decir que no tenía perspectivas. Shen Yu giró su brazo repentinamente, agarrando la piedra de entintar sobre la mesa y arrojándola hacia el joven maestro Chu. Desde este ángulo parecía como si estuviera volando hacia Shen Chinchu y esquivó inconscientemente hacia un lado. Por supuesto, la piedra de entintar no podía golpearlo y tampoco pudo golpear al joven maestro Chu, pero este último fue cubierto en medio arco de tinta negra, un conjunto de túnicas exquisitas bordadas arruinadas solo así. La cara del joven maestro Chu se desplomó rápidamente y amonestó: «A Tanar le gustas. Esa es una suerte que has recopilado durante varias de tus vidas. Si no fuera por nuestra familia, ahora mismo estarías en la calle mendigando y timando para ganarte la vida. Esta vida que tienes, sin preocuparte por la comida o la ropa, y la oportunidad de leer y escribir. ¿Quién te la dio?». Aplastó la cabeza de Shen Yu en el suelo. «Ni un poco de gratitud». Shen Yu pareció abandonar la prudencia, escupiendo agresivamente: «Soy humano. ¿Por qué tengo que sentir gratitud hacia una bestia? ¡Incomidable coraje!». El joven maestro Chu lo lanzó a la pared con solo una mano, maldiciendo: «Pensé que realmente habías progresado en estos pocos años, pero resulta que eres realmente inútil». Una espada golpeaba en la blanca pared. Cuando Shen Yu se golpeó contra ella, se cayó al suelo. Shen Yu se dejó caer en una posición sentada al pie de la pared, encontró la empuñadura con su mano y,
En un momento de desesperación, desenvainó la espada con un tembloroso agarre de sus 2 manos y apuntó al joven maestro Zhu de ojos rojos. Este último no creía en absoluto que en realidad haría un movimiento, apuntándole y diciendo: «Estás bastante enardecido. ¿Te pican los huesos?». Al verlo acercarse unos cuantos pasos más cerca, el alma de Shen Yu casi salió volando por el miedo. Vociferó: «¡No vengas!». El joven maestro Chu dijo: «No hay perspectivas futuras. Tú». Después de este tú, nunca más volvería a decir una palabra. Bajando lentamente la cabeza, vio su espada clavarse directamente en su estómago. Mientras el rostro del maestro Chu todavía estaba lleno de incredulidad, Shen Yu de repente sacó la espada. Shen Chu estaba de pie a un lado, embelesado. ¡Mierda, mierda, mierda! Una transmisión local en vivo de asesinato. El ambiente cambió en una fracción de segundo. Ni siquiera habían dicho unas pocas oraciones y una masacre se produjo. Shen Yu se quedó de pie aturdido, una mano cubriendo su abdomen. El joven maestro Chu arrebató agresivamente la espada y lo pateó al suelo, gritando: «¡Ayuda!». Shen Yu se arrojó encima deprisa para agarrar sus botas. Durante el resultante violento altercado, unos cuantos viejos sirvientes corrieron hacia la puerta. Al ver este tipo de escena en el estudio, comenzaron a gritar en voz alta. Shen Yu, con pánico y miedo, hizo algún tipo de sello y la espada en la mano del joven maestro Chu se disparó repentinamente para atravesar a los viejos sirvientes a través de sus pechos. Al siguiente momento que giró la cabeza, el joven maestro Chu se estaba tambaleando hacia él, manos cubiertas de escarlata estirándose para alcanzar su cuello. Shen Yu apuñaló de nuevo, esta vez perforando su pulmón, y luego, puñalada tras puñalada, usando toda su fuerza, Shen Yu apuñaló 50 veces seguidas, cada vez más feroz, la expresión en su rostro haciéndose cada vez más malévolamente hasta que la cara y los órganos vitales del cuerpo fueron un sangriento desastre de carne. Entonces, finalmente se detuvo, jadeando por aliento. Este debe haber sido el primer asesinato de Shen Yu y la primera vez que mataba a alguien usando su propia energía espiritual. Shen Chu miró de principio a fin, pasmado. «¿La primera vez? ¿Y ya es así de salvaje?». Shen Yu se quedó mirando de modo inexpresivo la habitación llena de cadáveres desplomados durante un rato. De repente, despertó. Arrojando la espada con un sonido metálico, se paseó de un lado a otro a lo largo del estudio, limpiándose inconscientemente las manos con la ropa una y otra vez, luciendo como si estuviera fuera de sus cabales, pero solo estuvo distraído por un rato y se las arregló para calmarse extremadamente rápido. Todo este proceso de cambiar estados mentales llevó menos de un minuto. Este tipo de cordura. Shen Yu se detuvo, curvando experimentalmente su dedo. La horrible espada cubierta de sangre en el suelo se levantó con lentitud al ver la afilada espada volando ante él. Una extraña clase de emoción floreció en el rostro de Shen Yu y tomó la espada firmemente en sus manos. Agitó la punta de la espada y caminó fuera del estudio, arma homicida en mano. Shen Chu permaneció de pie un momento antes de que el sistema notificara: «Pista, por favor, concéntrese en el objetivo del relleno de los agujeros. La distancia recomendada es de 10 metros para garantizar la recopilación completa de la trama. Entonces, si no lo sigue, perderá puntos en el objetivo de relleno de los agujeros». Shen Chu se apresuró a seguirlo, sin atreverse a quedarse atrás por un solo paso. Shen Yu acababa de doblar una esquina cuando se topó con 2 corpulentos sirvientes de la casa. Con un movimiento de su brazo, una luz fría destelló para bordear 2 grasosos cuellos gordos y sangre chorreó como fuentes. Shen Yu prácticamente estaba matando personas al verlas. Cuanto más mataba, más entusiasta estaba. La siniestra sonrisa en la comisura de su boca se inclinaba hacia arriba, en una expresión cada vez más feroz. Incesantes gritos espeluznantes siguieron su camino, mientras decapitaba eficientemente a una docena de personas. Shen Chu notó que solo mataba a hombres y no a una sola mujer. La división entre los sexos era clara. La dirección de su odio era muy obvia. Todas las pequeñas doncellas y sirvientas se escondieron en los rincones de la cocina sin atreverse a salir, y él no se molestó en silenciarlas. Mientras observaba esta impactante escena, con trepidación, un grito de miedo de repente resonó desde atrás. Chu Haitang estaba de pie al final del largo corredor, mirando fija y perplejamente en su dirección. Shen Yu estaba cubierto de sangre fresca como una especie de ghoul viviente, acabando de sacar su espada del cuello de un sirviente. El brillante y hermoso rostro de Chu Haitang se contrajo unas cuantas veces.
Sus ojos, rodando a blanco, se desplomó en un charco de sangre. Evidentemente, esta chica era del tipo de desmayarse en momentos cruciales todo el tiempo. Al ver a Chu Haitang, Shen Yu se calmó un poco y dejó caer la espada de su mano. Después de murmurar para sí mismo por un momento, se dirigió a la cocina. No mucho después, un fuego comenzó a arder. Las nocturnas nubes negras sobre la residencia Chu reflejaban una luz roja como la lava del purgatorio. Shen Yu había arrastrado el cuerpo de Chu Haitang a un arbusto cuando una figura muda apareció por detrás, espada en mano y un siniestro destello en sus ojos, pero dejó escapar un suspiro cuando vio quién era. Mayor, mayor, tenía que ser Wu Yanzi, que estableció una tienda en la ciudad para mostrar sus trucos espirituales, el que inició la rebelde revuelta de Shenju. El otro dijo con crueldad: ¿No los mataste a todos? Shenju se quedó en silencio por un momento, entonces dijo: La persona que quería matar ya está muerta. La persona dijo: En verdad, una de las cosas que tu hermano dijo no estaba mal. Aunque tu talento innato ciertamente es bueno, ya has pasado el momento óptimo para comenzar a cultivar. Además, después de sufrir tortura, incluso tus huesos están algo dañados. De ahora en adelante, deberías ser capaz de lograr cierto éxito, pero realmente escalar hasta la cima es imposible. Si hubiera sido unos años antes, entonces sería una pregunta diferente. Ya que esta persona había escuchado las palabras del joven maestro Chu, esto significaba que había visto esta despreciable obra de la cabeza a la cola, pero no tuvo la intención de interferir, solo actuando como una pared para observar. Al parecer, este mayor no era ningún tipo de personaje amable. Si Shen Yu de verdad lo siguiera, probablemente no estaría en ningún camino soleado. Shen Chin-chu había pensado que incluso después de llegar tarde, uno podría alcanzar la formación del núcleo en unos 10 años. La aptitud de este cuerpo ya era bastante impresionante. ¿Cómo podría él adivinar que la capacidad del Shen Chin-chu original era a otro nivel más alto? Al saber la verdad de la situación, incluso una persona poco ambiciosa como él suspiraría inevitablemente con arrepentimiento. Además, no era difícil entender por qué el ambicioso y agresivo producto original siempre tuvo un corazón lleno de resentimiento y siempre se sintió agraviado. Después de todo, dolía mucho más el haber tenido y perdido que nunca haber tenido en absoluto. Venas azules brotaron en la mano de la espada de Shenju. Dijo fríamente: Esa bestia no es mi hermano. Encima, ahora que las cosas han llegado a esta etapa, ¿hay otro camino que pueda tomar? ¿Me darás otro camino? Esa persona ya se había dado vuelta. Al ver a Shenju todavía de pie en la puerta de la residencia Chu, preguntó: ¿Sigues sin venir? ¿A quién estás esperando? ¿A quién estás esperando? Debería haber sido solo una desechable pregunta retórica destinada a instarlo a seguirlo. Shenju se giró para contemplar la llamarada que se disparaba hacia el cielo. Sus pupilas parecían encenderse junto con la residencia Chu. Los afortunados sirvientes sobrevivientes de la casa Chu lucharon por escapar, todos temiendo ser los últimos. En el caos de llantos y aullidos, solo su pálida silueta se mantuvo inalterable frente a la puerta. La luz del fuego escarlata y amarilla, haciendo sombras en todo su cuerpo, entrelazándose con un desbordante baile. El incendio en la residencia Chu ardió cada vez más alto y las vigas del techo se derrumbaron. Una pálida huella parecía haberse lavado a sí misma en la capa de cenizas en el rostro cubierto de humo de Shenju. Arrojó violentamente la espada a un mar de fuego, girándose para seguir a su maestro. Ya no esperaré más. Fue entonces cuando Shen Chin-chu supo que el joven que prometió regresar y salvarlo, resulta que no regresó después de todo. ¿No era esto natural e inevitable? Esta era una bandera legendaria. Es una de las dos grandes banderas junto con «Volveré a casa y me casaré». Las personas que prometen solemnemente que definitivamente regresarán o que regresarán de inmediato, definitivamente nunca volverás a verlas, definitivamente nunca volverás a ver una sombra de ellas. En particular, los deseos de estos dos niños eran demasiado hermosos, demasiado ingenuos. Si iban a buscar un maestro uno a uno, era seguro que habrá una casa que aceptará a ambos. Completamente erróneo. Incluso si encontraban exitosamente un maestro y, después de unos cuantos años, realmente lograban cierto éxito en su educación, después de ver la cara del gran mundo y ganar más preocupaciones que exigen su atención, no es seguro que esté dispuesto a regresar para encontrar a su compañero de juego de la infancia. Además, Yang Hu
era impredecible y estaba lleno de todo tipo de peligros inesperados. En definitiva, la posibilidad de que este joven realmente fuera capaz de regresar y salvar a Shenju era inferior al 5%. Pero, después de llegar a esta etapa en el relleno de los agujeros de la trama, Shen Chin-chu pudo entender un poco más las tendencias de corte de guiones de avión disparador hacia el cielo. Si realmente escribiera este tipo de personaje con su historia de fondo original, definitivamente sería una ardua e ingrata tarea. Si decías que era escoria, también era lamentable. Si lo compadecías, era innegablemente despiadado. Un personaje que era tanto escoria como desgraciado era por lo general un cuerpo divino y una excelente área de desastre para que las peleas se desaten. Bien, podría contarlo en un flagrante personaje barato para que el protagonista pisotee bajo su pie, más fácil de escribir y más satisfactorio para los lectores. Sin embargo, Chu Haitang era inocente, su amor era profundo, su odio era justo, y en realidad no había hecho nada malo en todo este asunto, pero la venganza había convertido a esta chica ingenua e inocente en una mujer amargada con un corazón lleno de conspiraciones. Su muerte en el mausoleo sagrado fue incluso más que una injusticia. Su conclusión no fue ni siquiera tan fortuita como la que obtuvo en la novela de Semental original. Si fue capaz de darle una mano al principio, eso fue lo mejor. Justo cuando Shen Chin-chu estaba suspirando de pena, la escena de repente se deformó como una imagen de un televisor viejo, copos de nieve blancos y negros, destellando incontroladamente el paisaje y los rostros de la gente. Todo se distorsionó en un espectáculo demasiado horrible para ver. El sonido rasposo, el vocerío como una lengua desconocida. Sistema notificó, recuerdo gravemente dañado, pérdida de datos al 5%. Pérdida de datos al 7%, pérdida de datos al 9%. Las rupturas en el recuerdo se estaban haciendo cada vez más grandes. El porcentaje de pérdida crecía cada vez más alto. Shen Chin-chu abofeteó instantáneamente la ventana de notificaciones del sistema como si intentara arreglar una mala señal o una mala conexión en el televisor cuando era pequeño. Después de un par de docenas de bofetadas fue, de hecho, extrañamente efectivo. El porcentaje de pérdida de datos alcanzó el 10% y los sonidos de notificación al fin se detuvieron. Los copos de nieve en la escena desaparecieron repentinamente y la imagen se volvió clara. Shen Chin-chu al final soltó un aliento contenido, retirando su mano y retrocediendo. Antes de que hubiera estabilizado su postura, se detuvo a mirar. Unos cuantos pasos frente a él, un niño pequeño se sentaba en cuclillas. Algunas manchas de ceniza, que podrían haber sido accidentalmente tiznadas allí al limpiar el sudor, cruzaban una pálida y tierna cara. El jade de Guan Yin era una cuerda roja colgada alrededor de su cuello y un tembloroso bulto de andrajos estaba atado en su espalda. Estaba resoplando y jadeando seriamente en el suelo, cavando un hoyo. Shen Chin-chu dejó escapar. ¿Luo Binho? El pequeño Luo Binho no lo escuchó, todavía tratando de cavar hoyos y llenarlos de tierra. Echando un vistazo alrededor de su entorno, cientos de niños y niñas de ropa mixta y diferentes edades estaban de pie en un valle abierto, cada uno poniendo su completa fuerza en cavar hoyos. Una comprensión destelló por la cabeza de Shen Chin-chu y levantó la cabeza para mirar. Efectivamente, por encima del valle había un escarpado acantilado de montañas y dos personas de pie en su cima. Uno vestía túnicas ceremoniales de color oscuro, compartimento serio y tranquilo, observando desde arriba a las personas en el valle con fija atención. Una larga espada colgaba en la cintura del otro y un abanico plegable giraba lentamente entre sus dedos. Sus túnicas eran verdes como el agua clara, ondas agitadas por el viento. Levantó la cabeza sutilmente, ojeando de reojo a las hormigas de abajo, como si no le importara particularmente mirar. Así es, eran Yue Qiyuan y Shen Chin-chu. Este fue el sitio de prueba del Luo Binho, el año en que tomó un maestro y entró en la montaña Canchón. No viste mal, el sujeto de prueba estaba cavando hoyos. A pesar de que Avión Disparador hacia el cielo había usado muchos párrafos y notas de autor explicando que cavar hoyos no era solo cavar hoyos, sino una forma de probar a través de una acción aparentemente simple la resistencia, velocidad, perseverancia y los métodos espirituales de los excavadores de hoyos, incluso sus caracteres, etc. Shen Chin-chu no recordaba una sola justificación en su corazón, sin importar cuántas explicaciones arranques, solo era cavar hoyos, pura y simple. Shen Chu
de este tiempo ya debería haber ocupado el asiento del señor de la cumbre Qingying. Las reglas de la secta de la montaña Canchón eran así. Los 12 señores de la cumbre avanzaban y se retiraban juntos, reciben sus tareas juntos y cuando abdican, también abdican juntos. Cuando llevan a cabo ceremonias, se asociarían y amontonarían en un grupo y especialmente cuando se retiran a reclusión, se unirían y retirarían en grupos. Incluso si algún señor de la cumbre se encuentra en un infortuito y fallece en el poder, simplemente dejarían su asiento vacío. Esos 5 años que Shen Qinchu había fingido su muerte y huido, el asiento de la cumbre Qingying había permanecido vacío. Esto era así, para que no hubiera una situación de señores de la cumbre de diferentes generaciones trabajando juntos. A pesar de que había circunstancias atenuantes, cuando esta regla sería bastante inconveniente, había tenido éxito en prevenir una brecha generacional y mantenía una cohesión y vínculos particularmente fuertes entre los señores de la cumbre. Al pensar en esto, Shen Qinchu no pudo resistirse a saltar a otra regla. Después de que la generación anterior de los señores de la cumbre confirmaban a sus discípulos principales, cambiarían los nombres de sus discípulos de acuerdo con el nombre de la generación, para demostrar su cambio de estatus. De todos los nombres Qings bajo el cielo, a Shen Zhu desafortunadamente le dio el carácter Zhu. En verdad era la malicia del mundo. Shen Zhu odiaba este carácter Zhu hasta la médula. De todas las cosas al obtener este nombre conferido a él, como, en el fondo, ¿no podría sentirse hasta la coronilla? Incluso Shen Qinchu no pudo resistirse a querer un amable momento de silencio para este tipo. No es de extrañar que el producto original no tuviera mucha veneración y gratitud hacia el señor de la cumbre Qingying de la generación anterior. En lo alto del acantilado, las dos personas parecían tener una discusión. Shen Qinchu miró al pequeño Luo Binghe inmerso en su esfuerzo. Puso una palmadita inmaterial sobre su cabeza, luego brincó por el acantilado para pararse junto a las dos personas y escuchar su conversación. Yue Qingyuan dijo: «Este año parece que hay más personas que en años anteriores». Shen Zhu entrecerró los ojos, sin felicidad ni rabia en su faz. 2 dedos se crisparon, el abanico plegable en su mano abriéndose ligeramente. Una persona caminó desde un lado, saludando a Ye Qingyuan, líder de secta Shizong. Esta persona ni siquiera le echó un vistazo a Shen Zhu, el que estaba parado a un lado, resentimiento a punto de derramar de sus ojos. Este personaje genial, ¿quién podría haber sido? Liu Yutu. El Liu Qinghe de este tiempo solo había ocupado oficialmente el asiento del señor de la cumbre Paizhang durante un par de años, y un aire inexperto aún era visible en el contorno de sus rasgos. Su mirada era rauda y feroz, y había una especie de entereza juvenil debajo de sus movimientos. Yue Qingyuan dijo: «Liu Shidi, has llegado justo a tiempo. Mirar no hace daño. Mira cuáles son buenos». Liu Qinghe solo echó un vistazo y dijo: «Tiene el mejor talento innato». Shen Qinchu asintió, complacido. Efectivamente, Liu Yuyu tenía unos buenos ojos. El que señaló era precisamente Luo Binghe, su espalda hacia los tres, todavía esforzándose por cavar hoyos. Yue Qingyuan dijo: «Liu Shidi, ¿lo quieres?» Liu Qinghe dijo: «Si quiere venir, vendrá él mismo. La cumbre Paizhang siempre fue así, ya sea si querías venir o no. Si vienes, entonces prepárate para ser apaleado. Si no tomaste la iniciativa de cubrir a la cumbre Paizhang, llorando y gritando, buscando golpizas tiránicas, pero sentándote ahí, esperando a que otros elijan a sus discípulos, entonces no tenías manera de avanzar, destinado a no encontrar tu suerte en la cumbre Paizhang». Shen Zhu dijo plácidamente: «Buen talento nato no garantiza ningún éxito». Liu Qinghe no le dio una insignificante mirada. En comparación con el método heterodoxo de comenzar el cultivo oficialmente a los 16 años, el éxito definitivamente será mayor. Efectivamente, estos dos se despreciaron desde el principio. A Liu Qinghe no le gustaba hablar especialmente con gente que no le agradara, pero incluso sacó 20 palabras para burlarse de Shen Zhu. Su aceptable relación con Liu Qinghe hoy en día no era nada menos que un milagro. Yue Qingyuan reprendió: «Liu Shidi». Liu Qinghe no escuchó su sermón, girándose para irse. «Voy a practicar». Dice que irá y va, yendo y viniendo como el viento. Shen Zhu estaba enraizado en el lugar, temblando de ira por sus pocas frases. Apretó su abanico con demasiada fuerza, y las varillas crujieron bajo su agarre. Yue Qingyuan dijo impotente: «Liu Shidi simplemente no sabe cómo hablar. Siempre ha sabido que no debes dejar que te afecte». Shen Zhu dio un
emitiendo un aire extraño, antes de que tuvieran la oportunidad de averiguar qué estaba preparando para decir. Nian Yinyi subió, abrazó la cintura de Shen Yu y gritó: «Shizong, Shizong, ¿Yinyi tendrá una Xinmei o un Shidi?» Al verla, la cara de Shen Yu se relajó. «¿Quieres un Shidi o una Xinmei?» Nian Yinyi asintió una y otra vez. Shen Yu levantó la cabeza, agitó su abanico abierto y, una vez más, calculó algo minuciosamente con sus ojos entornados. Dijo de repente: «Quiero a ese niño». Estaba mirando fijamente a Luo Binho. Yue Qingyuan se sorprendió. Creía que el manchado historial de tratamiento del producto original hacia los discípulos, con excepcional talento innato, era bien conocido en toda la secta. Ahora que estaba abriendo la boca para pedir al líder de la secta, el buen vástago, Shen Qinchu pudo entender la vacilación de Yue Qingyuan. Realmente era algo en lo que no podría ser demasiado cuidadoso al considerar. Al ver a Yue Qingyuan murmurar para sí mismo, sin responder, Shen Yu se repitió fríamente: «Lo quiero». «¿Te atreves a hablarle así al líder de la secta? ¿Estás buscando una paliza?» Shen Qinchu no pudo evitar estallar en sudor frío. Inesperadamente, Yue Qingyuan asintió con lentitud. Realmente aceptó. Bueno, Shen Qinchu no tenía nada que decir. Que Yue Qingyuan todavía pudiera tolerarlo. ¿Cómo este cuerpo vivía en paz hasta hoy? Y ahí estaba Liu Yuyu. Así que resulta que la razón por la que el producto original estaba tan empeñado en obtener al Luo Binho en sus propias manos fue la raíz del problema que tú enterraste. Nian Yinyi vitoreó, corriendo por el acantilado para sacar al Luo Binho de la multitud en el valle. Esta sección era el comienzo del arco. Luo Binho llega bajo la tutela de Shen Qinchu en la obra original, pero debido a que era el punto de vista del protagonista masculino, avión disparador hacia el cielo Yuyu no se molestó en escribir en detalle las brillantes corrientes y las mareas oscuras entre estos tres señores de la cumbre. En su lugar, comenzó a poner la pluma en el papel justo donde una pequeña loli fragante cayó repentinamente del cielo para sacar a Luo Binho. Creía que al ver esta sección, todos los lectores, como Shen Yuan, en ese momento pensarían que esta era la fortuita apertura de la suerte de mierda de toda la vida del protagonista en respecto a las continuas tramas de romance. Poco podría haber imaginado que esto era solo un trozo de caramelo antes de que los cuchillos grandes llegaran a apuñalar. Shen Qinchu sabía que él esperaba a Luo Binho a continuación, pero solo podía mirar con impotencia y ver a Luo Binho seguir a Nian Yinyi a la casa de bambú en la cumbre Qingying. Shen Yu se sentó en el asiento favorito de Shen Qinchu, sosteniendo una taza de té, todavía soplando sobre las hojas. Hace mucho tiempo había despachado a la parlante Nian Yinyi. Min Fang estaba de pie a un lado y comenzó a hablar por él. «A partir de ahora, te quedarás en la cumbre Qingying». Un sorprendido rubor se levantó en la cara del pequeño Luo Binho. Se arrodilló para presentar sus disciplinados saludos con una voz clara. «Este discípulo Luo Binho ha visto a Shizong». Shen Yu estiró la comisura de su labio, al fin bajando la taza de té de su mentón. Dijo pausadamente: «Dinos, ¿por qué viniste a la secta de la montaña Canchón?» Como si estuviera recitando una enseñanza, nervioso pero concienzudo, Luo Binho dijo: «Este discípulo ha admirado la elegante actitud de todos los maestros en lo alto de esta montaña de inmortales desde la juventud. Si pudiera ingresar y tener éxito en mis estudios, el espíritu de mi madre en el cielo también podría ser gratificado». Shen Qinchu sabía que esta era la respuesta que había dado vueltas una y otra vez en el camino aquí para pulir. Shen Yu soltó un «Oh, ¿tuviste una madre en casa?». Dijo casi sin prestar atención. «¿Cómo era?». Luo Binho levantó su rostro sonriente, ambos ojos centellando. «Mi madre fue la mejor persona para mí en este mundo». La cara de Shen Yu se contrajo, levantó una mano para detenerlo, miró a Luo Binho de arriba abajo. «Ciertamente, estás en la mejor edad para el cultivo». Shen Qinchu pudo ver 3 palabras en la cara del producto original: envidia, envidia y más envidia. Envidiaba a la madre que fue la mejor para mí en el mundo de Luo Binho. Envidiaba el talento innato de Luo Binho. Envidiaba que Luo Binho fuera aceptado en la secta de la montaña Canchón a la edad óptima. Para tener un indignante corazón lleno de envidia por un niño pequeño, realmente era este tipo de persona. Shen Yu se puso de pie, caminando hacia Luo Binho paso a paso. Shen Qinchu lo bloqueó inconscientemente,
pero ¿cómo podría detenerlo? Luo Binho levantó su cara y miró al señor de la cumbre Qingying, caminando hacia él como si estuviera contemplando a un dios. Pero, ¿quién habría pensado que el dios caminaría por su lado, sin una mirada de soslayo, y vertería la taza de té en su mano mientras pasaba, con tapa y todo? El té no estaba recién hervido, así que solo estaba un poco caliente, pero todo el cuerpo de Luo Binho estaba congelado, atónito. Shen Yu, manos posicionadas detrás de la espalda, salió de la casa de bambú sin despedirse. Min Fang intervino desde atrás, dándose la vuelta para reprender. «Arrodíllate. Shizong no te dijo que te levantes. Si te atreves a levantarte, te juro que te colgaré por una paliza y luego te encerraré en la leñera durante 3 días». Esta era la primera vez que Shen Qinchu descubría este niño Min Fang. Su don para buscar la muerte como un carne de cañón de verdad estaba completamente nivelado. Luo Binho acababa de ser aceptado en la secta, por lo que su corazón estaba lleno de alegría y gratitud después de que se le vertiera té inexplicablemente en la cabeza, sin ninguna razón. Fue como si un balde lleno de agua fría, con cubos de hielo mezclados, hubiera sido arrojado en su cara. Todo su corazón fue sofocado por el frío. Se arrodilló en su lugar, sin hablar, sin siquiera parpadear, sin ruido. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Esta era la primera vez que Luo Binho lloraba desde que enterró a su madre adoptiva con sus propias manos, y también fue la última vez que lloró en la montaña Canzón. Desde entonces, sin importar los males que sufriera, sin importar lo que Shen Qinchu le hiciera para desahogar sus propios sentimientos retorcidos, Luo Binho nunca más dejó salir descontroladas lágrimas como lo hizo ese día. Shen Qinchu se agachó frente a él, pero sus manos lo atravesaron. No podía tocar, no podía sostener, ni siquiera podía limpiar sus lágrimas. Su corazón dolía por él. Era lo suficientemente insoportable para llevarlo a la muerte, sabiendo muy bien que Luo Binho no podía oír. Aún así dijo: «Vamos, no llores». Luo Binho contempló sus propias rodillas, puños apretados lentamente sobre sus piernas. Las lágrimas fluían más rápido y más feroz, goteando sobre su solapa. Shen Qinchu intentó limpiar sus mejillas en vano, persuadiendo: «Shizong no te golpeará nunca más, no llores». Luo Binho levantó su palma para frotarse los ojos, recogió la taza de té en el suelo y la dejó a un lado, agarrando el colgante de jade sobre su corazón. Se enderezó en una apropiada postura arrodillada. Shen Qinchu sabía los movimientos actuales de su corazón. Debe haber sido una regla que no entendió, algo que hizo mal para ofender al señor de la cumbre, y fue educado por esa razón. Como discípulo, arrodillarse por Shizong debería ser esperado. Al ver estos pequeños movimientos, Shen Qinchu no pudo resistirse a girarse para enfrentarlo, arrodillándose también. Extendiendo sus brazos, sostuvo firmemente el tan pequeño cuerpo de Luo Binho en su incorpóreo abrazo. Después de cerrar sus ojos a un campo de oscuridad por algo de tiempo, la próxima vez que los abrió fueron las cortinas de cama blancas como la nieve y las borlas en las 4 esquinas las que ocuparon su campo de visión. Al ver repentinamente una escena distinta, Shen Qinchu no se había estabilizado del todo, sin hacer un movimiento, hasta que la voz de Yue Qingyuan sonó a su lado. «¿Despertaste?» Shen Qinchu parpadeó sus ojos mecánicamente un par de veces, su garganta un poco seca, expulsó a la fuerza: «Shan-chan, Shangmen Shizong». Yue Qingyuan se sentó junto a la cama. Después de mirarlo por un tiempo, dijo: «Seguías llamando el nombre del Luo Binho, Shen Qinchu». Yue Qingyuan, llorando y llamando. Shen Qinchu se limpió la cara. Además del sudor frío, realmente había algún otro líquido allí. Efectivamente, las lágrimas eran un infeccioso tipo de cosa. Dijo con resignación: «Shixiong, puedo explicarlo». «¿Puede explicar qué? ¿Qué razón para la verdadera historia, señor de la cumbre Qingying, Liori llama el nombre de su propio discípulo en sus sueños? ¿Sería suficiente para que la gente creyera?» Al verlo incapaz de discurrir palabras, Yue Qingyuan suspiró y dijo: «Déjalo así. Es bueno que estés despierto. No necesitas explicar». Shen Qinchu se incorporó, avergonzado. De repente se dio cuenta de que esta escena era un poco familiar. La primera vez que se había despertado en este mundo, también estaba Yue Qingyuan vigilando junto a su cama. Yue Qingyuan observó su complexión y dijo: «Has estado dormido durante 5 días. ¿Necesitas dormir un poco más?» «¿Dormido por 5 días?» Shen Qinchu apenas evitó desplomarse de nuevo en el lugar. Sistema: evento de relleno de agujeros Shen Yu, progreso de compleción 70%.
¿Solo completado el 70%? Espera, aparte de ese 10% del material incompleto de los recuerdos dañados sin posibilidad de reparación, ¿qué pasa con el otro 20%? ¿A dónde se fue? No tenía tiempo de reflexionarlo tanto. Shen Qinchu agarró a Yue Qingyuan, líder de secta, el primer día que nevó. ¿Fue en el río Luo? Al darse cuenta de que estaba excesivamente agitado y de que sus palabras no tenían coherencia ni orden, ajustó su expresión y comenzó de nuevo con un tono tranquilo y solemne. Lo que quise decir fue que es muy probable que Tianlanjun use a Shinmo para abrir una ruptura y comenzar a fusionar los dos reinos en este momento y lugar. Yue Qingyuan, ¿cómo lo sabes? Shen Qinchu se quedó atascado de nuevo. Podía ir y decir que era porque el trabajo original decía que este momento y este lugar eran los más apropiados. Shen Qinchu dijo: pasé un tiempo en la posesión de Tianlanjun. Yue Qingyuan, entonces, ¿él solo te lo dijo directamente? Shen Qinchu no pudo encontrar una explicación a corto plazo, solo pudo endurecer su rostro y decir: Changmen Shizong, por favor, necesito que confíes en mí. Yue Qingyuan lo observó por un rato, cerrando los ojos por un momento y luego levantándose, dijo amablemente: descansa primero. Esta cosa puede ser encargada a nuestros otros compañeros para que se encarguen. ¿Descansar? ¿Te refieres a dormir? Ya he dormido por 5 días. Un cultivador de formación del núcleo que necesite dormir durante tantos días solo en camino del orgulloso demonio inmortal. Esto no sería considerado como algo fuera de lo común. Si cambiabas por un autor de novela diferente, definitivamente sería ridiculizado hasta que su propia madre no lo reconociera. Yue Qingyuan acababa de irse cuando Shen Qinchu salió de la cama, avisorando una túnica externa. Se giró por aquí y por allá, cuando una persona se aprovechó de su distracción para escabullirse detrás de él, una mano subiendo para cubrir sus ojos. Shen Qinchu, inconscientemente, golpeó con un codo, gritando: ¿Quién es? Una persona con tantas agallas, a quien también le gusta jugar esta clase de juegos tontos con él. ¿Quién más podría ser? Su codo fue firmemente atrapado. Una voz familiar diciendo junto a su oído: Shizong, ¿por qué no adivinas? Ya había abierto la boca para llamarlo Shizong. ¿Qué diablos quieres que adivine? Shen Qinchu puso los ojos en blanco. La persona que estaba detrás de él de repente agarró su cintura, haciéndolos rodar sobre un sofá de bambú a un lado. El bambú crujió bajo el peso de ambas personas. El objeto que cubría sus ojos se apartó. Por supuesto, era Luo Binho. Su mano cambió de lugar para cubrir la boca de Shen Qinchu. No parpadees. Las pestañas de Shizong son muy largas. Están haciendo que me pique la mano. Y mi corazón también pica. Tú tienes pestañas largas. El que tiene las pestañas más largas eres tú. Shen Qinchu parpadeó varias docenas de veces seguidas para expresar su furia. Luo Binho sonrió y se inclinó para presionar un beso en su párpado. Dijo: no grites bajo ninguna circunstancia. Si nos descubren en la cumbre Qinjin, la reputación limpia de Shizong realmente será arruinada enseguida. ¿Qué reputación limpia me queda? Hace mucho que toda ha sido arruinada por este rebelde discípulo. Luo Binho besó la línea del ojo de Shen Qinchu. Dije que vendría a buscarte. No nos hemos visto por muchos días. ¿Me extrañó Shizong? La respuesta correcta, en su visión mental, debería ser primero una rodilla contra el estómago para patear a este degenerado discípulo del sofá, luego una grácil reorganización de su apariencia y finalmente un elegante y distante no. Pero por alguna razón, al pensar en Luo Binho, en el recuerdo arrodillado completamente solo en la casa de bambú, recogiendo en silencio la taza de té del suelo, no pudo soportar levantar la pierna. Shen Qinchu comenzó a respirar como si estuviera trepitando en las palmas del Luo Binho. Cerró los ojos y asintió. Capítulo 75. La ventisca llega en vientos ávidos. Pensó que Luo Binho ya se había preparado para ser pateado enseguida y no anticipó del todo que Shen Qinchu realmente sentiría. Se puso rígido sobre Shen Qinchu en el lugar, su expresión congelándose. Shen Qinchu al final se dio cuenta de lo que acababa de hacer y el significado de ese sentimiento. Hace un momento quería matarse por vergüenza e incluso tenía el valor para matar a alguien para silenciarlo. No, 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 no. No es lo que piensas. Déjame explicar. Pero Luo Binho no le dio esta oportunidad. La mano que sostenía su cintura de repente se tensó, su voz reduciéndose. ¿De verdad me extrañaste? La frente de Shen Qinchu se frunció.
Luo Binho, su respiración agitada, no abandonaría este camino inquisitivo. ¿De verdad lo hiciste? Estás cubriendo mi boca. Incluso si quisiera responder, no puedo. ¿Significa esto que solo puede asentir o negar con la cabeza? Shan Qinchu asintió y negó con la cabeza en sucesión, jugando por un momento. Luo Binho presionó. ¿Me extrañaste o no? Al ver su expresión, como si estuviera a punto de llorar, Shan Qinchu realmente no tuvo una salida, momento de admitir la derrota. Una inarrable emoción fatídica revolviéndose dentro de él. Momento de sacrificar esta vieja cara, asintió de nuevo lentamente. Esta vez, Shan Qinchu pudo verlo completo y claro. Pudo confirmar que, en esa fracción de segundo, la respiración del Luo Binho se congeló. Una vaga chispa se encendió lentamente en sus ojos, envolviendo rápidamente toda su cara, todo su cuerpo, creciendo con la fuerza de un incendio de pradera. Justo cuando Shan Qinchu pensó que se alargaría a llorar lágrimas de alegría, Luo Binho bajó la cabeza y enterró su cara en lo profundo del recodo del cuello de Shan Qinchu. La mano cubriendo su boca lo soltó lentamente y luego, como un pollito picoteando arroz, comenzó a depositar un denso y roto matorral de besos en la esquina de la boca de Shan Qinchu. Shan Qinchu por fin se zafó para respirar, forzando 3 palabras a través de los huesos en sus dientes. Haciendo una escena. Luo Binho murmuró. Yo también te extrañé mucho, mucho. No hubo una ocasión, un momento en el que no estuviera pensando en ti. La respiración que estaba subiendo en el pecho de Shan Qinchu se vació lentamente. Acostado en el sofá como un pez muerto, se quedó mirando el techo de la casa de bambú con desesperación. Después de un rato, suspiró. Entonces, ¿por qué no buscaste a este maestro en el paisaje onírico estos últimos días? Los oscuros y húmedos ojos del Luo Binho lo miraron fijamente. Shizong, ¿no crees que soy irritante? Es pegajoso durante el día, es pegajoso en los sueños durante la noche, las 24 horas del día, y siempre mirando esta cara. Por supuesto, es irritante, pero en un momento de negligencia se había acostumbrado a la pegajosidad. Ahora, Luo Binho estaba recostado justo encima de él, y Shan Qinchu ni siquiera sentía como si fuera algo insoportable. ¿Cómo llegó a esta etapa? ¿No es esto un poco excesivo? Shan Qinchu dijo secamente. Sabes que eres irritante y aún así sigues sin controlarte. Luo Binho dijo, de cualquier manera, esta no es la primera vez que Shizong me da la espalda. Si está irritado, entonces que así sea. Al escucharlo decir esto, Shan Qinchu no pudo evitar sentirse un poco angustiado. Después de todo, ¿cuánto le gusta él a Luo Binho? A pesar de que sufrió ese tipo de tratamiento los días en que entró por primera vez a la montaña Canchón, tan pronto como Shan Qinchu le mostró una gota de amabilidad, Luo Binho barrió cada herida que había sufrido, limpio y pulcro. Lo puso en el fondo de su corazón sin la más mínima vacilación. Un corazón de cristal había sido destrozado por Shan Qinchu solo así, completamente inconsciente. Como una joven esposa, él mismo había recogido los pedazos uno por uno y los había vuelto a juntar para entregarlos con suavidad y cuidado otra vez. Corazón lleno de expectativas, solo para ser destrozado de nuevo, juntado otra vez. Luo Binho dijo suavemente. Cada vez que Shizong estaba en la montaña Canchón con otros, sonreía muy alegremente. Pensé que no me extrañarías mucho. El maestro Shen había pasado tantos años poniéndose una máscara hasta que se convirtió en un hábito, especialmente en la secta de la montaña Canchón. Como mucho, era una mirada significativa, como una sonrisa, pero no. O bien, era una sonrisa en la piel, pero no en la carne, haciendo imposible que otros adivinaran sus verdaderos pensamientos debajo. De otro modo, era una actuación a medias de una sonrisa falsa. ¿Desde cuándo sonrió muy alegremente? Shan Qinchu no pudo aceptarlo. Tonterías. Luo Binho dijo, ciertamente, Shizong nunca mostraría una sonrisa honesta en su rostro, pero ya sea si Shizong estaba sonriendo en su corazón o no, por supuesto, yo lo sabía. Acostado sobre el cuerpo de alguien y actuando como un niño mimado mientras juegas con un mechón de su cabello. Eres una pequeña colegiala. Shan Qinchu puso los ojos en blanco y dijo, sí, eres la ascáride en mi estómago. Luo Binho dijo, no quiero ser una ascáride. Shan Qinchu dio un manotazo a la mano que jugaba con su cabello como si estuviera aplastando un mosquito. Entonces, ¿qué quieres hacer? Dime, ¿a quién le sonrió este maestro antes? Después de terminar, le había golpeado en cada palabra, pero esa ociosa mano aún no era ahuyentada. Luo Binho realmente comenzó a contar. Muchas personas. Liu Shishu, líder de la secta Yue, Shan Qinhua, Min Fan,
Nianshiye, a la gente en la cumbre Shanshu, cumbre Guanyang, cumbre Chancao, cumbre Chongqing, cumbre Paichan, los guardias de la puerta, los barrenderos de la escalera. Ni siquiera dejó fuera a los guardias de la puerta y los barrenderos de la escalera. ¿Dónde detendría su resentimiento este chico? Toda la montaña Canzón sería tragada por ese vinagre especial de sabor concentrado del reino demoníaco. Shen Qingchu criticó: la forma en la que llamaste a Shizu fue demasiado insincera. De ahora en adelante no lo llames así. Luo Binho dijo rencorosamente: cuando él me llama pequeño bruto o desgraciado ingrato, es bastante sincero. Shen Qingchu no pudo resistirse a reír de eso. Su abanico plegable estaba junto al sofá y lo levantó para darle a Luo Binho unos cuantos golpecitos en la cabeza. ¿Se equivocaba? ¿Te atreves a poner tus garras de lobo en el cuerpo de este maestro? Si no eres un pequeño bruto, ¿entonces qué? Las palabras estaban saliendo con demasiada suavidad. Ni siquiera él mismo se dio cuenta de que esto estaba dejando de lado la decencia. Al final de sus palabras levantó la comisura de su boca, luciendo frívolo pero pesado, un poco coqueto y extremadamente indigno. Luo Binho bajó la mirada desde arriba. Cuando esta escena entró en sus ojos, solo sintió una especie de fuego cosquillando su camino para arder incontrolablemente en su corazón y estómago. Se movió subconscientemente para colocar una pierna entre las rodillas de Shen Qingchu, pero temiendo que lo pateara del sofá de bambú después del descubrimiento, se apresuró a acercar su cabeza para dejar que Shen Qingchu lo golpeara con el abanico a gusto. Incluso si soy un pequeño bruto, entonces solo soy el pequeño bruto de Shizong. Otras personas no pueden llamarme así. Al escuchar esto, Shen Qingchu sintió como si un litro de jugo ácido de ciruela hubiera sido vertido a la fuerza por su garganta, lo suficientemente repugnante como para hacer que su cabello se erizara. Casi rompió su abanico con su agarre. Lo usó apresuradamente para atizar a Luo Binho en el pecho para levantarlo. «Párate». Si querían hablar de asuntos oficiales, tenían que estar sentados derechos en una posición adecuada, con una persona encima de la otra, sin importar cuán serio sea el tema de conversación. Se volvió indecente. Luo Binho no estaba del todo dispuesto, pero aún así se levantó para sentarse a un lado del sofá. Después de dormir durante 5 días, Shen Qingchu sentía que su vieja cintura estaba a punto de romperse, pero al menos todavía podía enderezarse. Pensó que se veía como un viejo con el ceño fruncido y la cara dolorida golpeándose las piernas y frotándose la espalda. Pero en los ojos de los demás era una escena completamente diferente: pelo desordenado, suelto sobre los hombros, túnica interior con el cuello torcido, mostrando una franja de un pálido hombro y cuello, garganta y clavícula claramente definidas. Debido a que acababa de haber estado rodando en el sofá, una pálida capa de rojo estaba pintada sobre sus mejillas, frunciendo el ceño en silencio y frotándose la parte baja de la espalda. En este tipo de situación, los corazones descarriados no podían evitar desviarse cada vez más. Luo Binho, sin parpadear un solo pestañeo, se acercó más, ayudándolo lentamente a frotar su espalda. Shen Qingchu dijo, satisfecho: «Bien, considerado». Luo Binho dijo: «Shizong aún no sabe cuán considerado puedo ser. Realmente sabe cómo pedir mimos». Luo Binho continuó: «Al enfrentar a Tianlanyun, si Shizong necesita mi ayuda en algún momento, no dudes en llamarme». Shen Qingchu había estado evadiendo el tema de Tianlanyun para evitar molestar a Luo Binho. Nunca pensó que abordaría el tema por sí mismo. Efectivamente, era demasiado considerado. Pensó un momento y luego dijo deliberadamente: «Tu padre...». Binho enterró la cabeza en su hombro y dijo con desaprobación: «No tengo un padre, solo Shizong». «¿Por qué siento como si yo fuera tu papá?». Shen Qingchu despachó este sentimiento de impotencia y dijo seriamente: «Si estás reacio, desde luego, no te fuerces». Sin importar qué tan flor exótica fuera, seguía siendo el padre de Luo Binho. En cualquier caso, seguía siendo una persona a la que Luo Binho había deseado secretamente conocer, incluso si en la realidad estaba lejos de la imagen de anhelo de Luo Binho. Los movimientos de la mano de Luo Binho nunca se detuvieron. Dijo con indiferencia: «No estoy reacio». Shen Qingchu lo examinó cuidadosamente. Efectivamente, este semblante era una expresión honesta de alguien quien sinceramente deseaba ayudar a aliarse contra alguien y darle una paliza. No hay rastro de renuencia en absoluto. De hecho, esto era algo bueno. Aunque unirse con el hijo para atrapar al padre no era un camino muy honesto, si Luo Binho realmente quisiera unir fuerzas con el mundo de la cultivación para destronar a Tianlanyun, no solo el reino humano ganaría,
un feroz aliado, sino que Luo Binho también maximizaría sus puntos de justicia mientras estaba en ello. Sería capaz de remediar un poco las pérdidas que incurrió en el templo Chaohua. Hace un momento, antes de que Yue Qingyuan se fuera, le había dicho que descansara bien y que esta cosa puede ser entregada a nuestros otros compañeros para que se encarguen, lo que significa que no quería que él fuera a la batalla. Shen Qinchu murmuró, líder de secta Shizong, podría no dejarme ir a la batalla cuando la nieve comience a caer. Luo Chuan, es mejor si estás al tanto de este momento y lugar. Luo Binho suavizó el agarre en su cintura, diciendo en tono cálido, a veces siento que Shizong realmente tiene un excesivo entendimiento de algunas cosas. El corazón de Shen Qinchu golpeó en su pecho. Luo Binho continuó, al igual que esa vez en el mausoleo sagrado, Shizong claramente nunca antes había entrado al mausoleo sagrado, pero conocía la disposición de las habitaciones en el interior y los artefactos demoníacos que custodiaban los sepulcros como la palma de su mano, e incluso pudo explotarlos para su propio beneficio. Atrae la estima de este discípulo y lo hace suspirar de admiración. Shen Qinchu añadió deliberadamente, todos esos libros antiguos que la cumbre Qingying ha acumulado a lo largo de los años no son trozos de papel sin valor y tonterías verbosas. Siempre hay información útil dentro. Luo Binho dejó salir un «oh». Al terminar de masajear su cintura, comenzó a usar sus dedos para peinar lentamente el largo cabello suelto en la espalda de Shen Qinchu. Este discípulo también ha leído algunos de esos libros antiguos, pero ni siquiera vislumbró todo esto. Efectivamente, él aún está muy lejos de la capacidad de Shizong. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Luo Binho también tenía un gran halo desafiante de cielo de mejor estudiante. Si dijo que leyó algunos, eso significa que ya se sabe de memoria todos esos viejos y polvorientos libros en la cumbre Qingying. Por supuesto, sabría si hubiera alguna información útil. Este niño no era Yue Qingyuan, si no quería hablar. Yue Qingyuan no preguntaría, pero Luo Binho definitivamente lo fastidiaría a muerte para llegar al fondo del asunto. No era tan fácil de engañar. Shen Qinchu aún estaba retorciendo sus sesos para descubrir cómo rodear esta curva cuando, de repente, Nian Yinjin llamó desde afuera de la casa de bambú. «Shizong, estás despierto, ¿verdad? ¿Puede entrar Yinjin?» «Buena chica, qué obediente discípula». Shen Qinchu dijo en voz baja, «Vete primero». Las manos de Luo Binho se detuvieron. «¿Por qué es que yo me tengo que ir? ¿Y ellos no?» Min Fan también llamó desde afuera. Vociferó, «Shizong, algunos de nuestros Shishu ya están aquí. ¿Es conveniente que te levantes?» «¿Por qué vinieron tantos a la vez?» Shen Qinchu brincó del sofá, empujando a Luo Binho por la ventana. Luo Binho se devolvió mientras se iba, así que resulta que a Shizong le gusta escabullirse así. Shen Qinchu lo golpeó en la frente con su abanico. ¿Quién es el que se está escabullendo? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué cada vez tienes que hacer que se vea como un amorío secreto? Luo Binho saltó silenciosamente por la ventana, pero estiró su mano de nuevo para agarrar a Shen Qinchu. Dijo suavemente, «Shizong, después de que estos asuntos se resuelvan, ¿quieres irte conmigo?» Shen Qinchu no podía destrozarle del todo la cara y solo pudo permanecer reservado. Este maestro sigue siendo el señor de la cumbre Qingying. Si Luo Binho quiere verlo, ¿no puede simplemente venir a buscarlo? ¿Por qué insistir en que vaya con él? No quería contribuir con más material de fuente para el resentimiento de la montaña primaveral. Luo Binho suspiró. «Eso pensé». Acababa de cerrar la ventana cuando la puerta de la casa de bambú se abrió. La voz de Chi Chanchi llegó antes que su persona. Levantó la cortina para mostrar su brillante y hermoso rostro y su mohín. «Realmente eres cada vez más mimado. En el templo Chaohua, ¿fuiste golpeado varias veces o te apalearon hasta que estuvieras escupiendo sangre? De un tirón, dormiste 5 días». Shen Qinchu se giró y dijo con media sinceridad, «No seas así, Chichimei. Siempre has sabido de mi debilidad». Chi Chanchi resopló, «Siempre he sabido que eres inconveniente y problemático». Liu Mingyang la siguió, inclinándose para saludar después de entrar. Detrás de ella estaba Liu Qinho. Min Fan y Nian Yinji siguieron a Mu Qinfang. En la parte de atrás, de repente, la casa de bambú de tamaño modesto fue apiñada de personas. Shen Qinchu comenzó a sudar. Afortunadamente, Luo Binho se había ido a través de la ventana, o de lo contrario, no habría forma de que pudiera esconderse ahora. Mu Qinfang sonrió. Estaba diciendo que la tez de Shen Shizong estaba normal. No hay signos inusuales de enfermedad. Realmente solo estaba durmiendo. Deberías creerme esta vez, ¿no? Shen Qinchu expresó su vergüenza, señaló asientos para cada señor de la cumbre.
Al ver a Liu Qinghu barrer sus ojos sobre cada parte de la habitación después de que entró, su mirada fría dijo: Liu Shidi, estoy aquí. Liu Qinghu miró hacia atrás, girándose hacia Shen Qingchu. ¿Quién estuvo aquí recién?